Deportes Misiones TV. Es lunes, pero si hay fútbol, aquí estamos. Y estamos en la cancha de Guaraní Antonio Franco. La jornada frustrada del día domingo, ayer por la tardecita, cuando todos preparaban el viaje hacia el estadio para ver este partido por el Federal Amateur que promete y mucho. Y además tiene 3 puntos en juego que son importantes a la hora de ir acomodándose para la etapa final, para la recta final de lo que van a ser los clasificados por la zona a la próxima instancia del torneo. Ayer fue lluvia, mucha lluvia, lo que llevó a la terna arbitral a recorrer el estadio y a suspender el encuentro para hoy. Primero se fijó 16:45, después se ratificó la 17. Es el horario en que va a arrancar, falta algunos minutos. Ya estamos listos acá con el equipo de Deportes Misiones TV, con Germán Bogler en la parte técnica, con Gustavo Jaquete en las cámaras, y nosotros aquí que vamos a ponerle la voz para llevarle las alternativas de Guaraní Antonio Franco, Jorge Gibson Brown, partido por el Federal Amateur Región Litoral Norte, fecha número 4. Para arrancar vamos a ir presentando al equipo. Voy a saludar allá mismo a quien se va a encargar de los datos del sector de campo de juegos, a Fernando Mongelos. Muy buenas tardes, Fernando, ¿cómo te va? Buenas tardes, Ramón. También saludarlo ya a Enzo. Exactamente, un clima nublado aquí en el estadio Clemente Fernández de Oliveira, donde va a disputarse un partido más que importante, no solamente porque estamos hablando de la posible clasificación en caso de una victoria del conjunto de Matías Suárez, hablamos de Jorge Gibson Brown, sino que también una victoria del conjunto local del equipo de Duto y el Luchans lo catapultaría como el líder por la diferencia de goles que hay con el equipo verde y rojo, así que un partido donde se disputa muchísimo. Y entrando ya también en las estadísticas, estamos hablando del 8º enfrentamiento entre ambos equipos. Recordemos que hubo 7 enfrentamientos por torneos oficiales de AFA, 4 victorias de Guaraní Antonio Franco, 3 de Jorge Gibson Brown, la última el pasado 18 de octubre con la victoria de Jorge Gibson Brown frente a Guaraní en el estadio Salvador Nosilia por 2-1, doblete de Daniel Zarza y el descuento de Leonardo Galeano. Bien, ahí está Fernando ya con los primeros datos. Después nos irá acompañando obviamente con esas precisiones que tienen que ver con datos que van acompañando el partido. Voy a saludar a quien hoy va a estar encargado del relato del partido. Es un placer enorme volver a compartir una transmisión con mi amigo Enzo Portel. ¿Cómo te va, Enzo? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Ramón Romero? Muy buenas tardes para vos, para todo el equipo de Deportes Misiones. El placer de compartir con ustedes una nueva tarde de fútbol. Y vaya partido el que tenemos de hoy. Guaraní Antonio Franco, Jorge Gibson Brown. Un campo de juego en buenas condiciones después de lo que fue la tormenta de la jornada de ayer. Hoy día lunes hay fútbol y hay realmente expectativa para lo que se viene. Ya estamos viendo a los equipos justamente haciendo el calentamiento previo y con todos los datos que tiene esta transmisión, Romero. Exactamente, va llegando a poquito al público, ¿no? Es complicado hoy. Se habló mucho de algunas cuestiones que tienen que ver con los valores de las entradas, son los que deben fijarse, los que están establecidos por el Consejo Federal, pero hoy nos agarra en una jornada laboral. En la Popular, frente a la tribuna techada, algunos que se van ubicando ya, también en el arco que da hacia la zona del anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, ya hay público neutral, sería ese, ¿no? Sí. El que está ubicado allí, de acuerdo a lo que se habló en la previa entre los dirigentes, así es la denominación, ¿no, Fernando? Exactamente, bueno, también un importante cuerpo policíaco que se va a estar tomando un cordón durante el encuentro, cuando ya también los árbitros van rumbo al vestuario para prepararse para el comienzo del partido. Ya de a poquito van empapando a la gente de, bueno, sabemos que es simpatizante de Jorge Gibson Brown, por supuesto no tiene ningún tipo de característica del conjunto verde y rojo, y también ya se van acercando los hinchas de la franja. Sin dudas que aquí no hay mucho problema. Brown es una institución casi familiar, ¿no? Uno habitualmente va a su estadio cuando juega visitante en estas condiciones. No es un público que genere algún tipo de incidentes por ahí. Similar a Huracán, como claro, la final de la Liga Posada. Claro, exactamente. Así que bueno, 22 grados es la temperatura actual, por ahí asoma el sol, se nubla de ratos, 0% la probabilidad de lluvia, lo que es un dato que ya nos alienta y nos pone un poco contentos, Enzo. Es así, Ramón. Bueno, la gente, como decía, paulatinamente se va acercando justamente al Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Quizás se ve un poco más de gente en lo que es en la tribuna techada y los alrededores, más que a las demás populares que estamos viendo
en las pantallas de Deportes Misiones. Bueno, aguardamos por el encuentro, ya en un ratito nada más va a rodar la pelota, pero seguimos actualizando datos, Ramón. Exactamente, vamos a hablar ya y compartir la terna arbitral, la que ha sido designada por el Consejo Federal. Son árbitros locales, obviamente. El principal va a ser Harold Jessit Lemos Muñoz, así completo, figura en la planilla oficial del Consejo Federal. Lo conocemos por Harold Lemos, directamente así. Tal cual, más fácil. Los asistentes son el 1, Kevin Alberto Flores, y el asistente 2, Guido Martín Cabaña Barbosa, quienes estarán a cargo de lo que va a ser la parte arbitral de este partido. El responsable médico, ¿no? Una persona también importante a la hora de un espectáculo deportivo, Federico Milets, el que va a estar a cargo, así que vamos completando los datos, Enzo, en lo que tiene que ver con justamente la previa. La imagen nos va mostrando el público en las tribunas, ¿sí? Cómodamente ubicados, zona de la César Napoleón Heró, la popular tribuna donde se ubica generalmente la barra caliente Guaraní Antonio Franco, y enseguida, Enzo, cuando vos disponga, vamos a empezar a compartir las formaciones de los equipos. Perfecto, Ramón, ahí estamos viendo algunos de los simpatizantes de Guaraní, cuando ya va a aparecer la placa de la alineación de Guaraní Antonio Franco, y la repasamos, mi querido Ramón. Con mucho gusto, está la formación, los 11 que propone Manuel Duto Juan Eluchanz. Eduardo Flores estará en el arco con la camiseta número 1, con la 2 Alejandro Galván, con la 3 Joaquín Machado, con la 4 Agustín Vallejos, con la 5 Matías Adami. Pasa a la saga central con la número 6 el hombre de Santo Pipó, Martín Romero, con la 7 Julián Vera, con la 8 Máximo Duto, con la 9 Mauro Gómez el goleador, con la 10 Leonardo Galeano y con la 11 Marcelo Dávalos, los 11 de Guaraní Antonio Franco. Bien, Ramón, vamos a repasar ahora justamente los suplentes de Guaraní Antonio Franco. Vamos a los 11, ¿lo tenés, Fernando? Lo podemos compartir ahí, vamos a repasar los 11 de Matías Suire para enfrentar a Guaraní Antonio Franco. Muy bien, el número 1 Alejo Ibáñez, de derecha a izquierda, el número 4 Juan Pablo Rodríguez, el número 2 el capitán del verde y rojo Daniel Zarza, acompañado con la saga central ya acostumbrada, la número 6 Nicolás Portillo, el número 3 Andrés Escobar, el número 5 Nicolás Morel Gallardo, el número 7 Gabriel Domínico, el número 8 Enzo Zárate, el número 10 el crack, la joyita de este Jorge Dixon Brown, Alan Cáceres, el número 11 Maximiliano Santa Cruz y el 9 el goleador Arián Benítez. Si podemos completar ya, Fernando, y metemos los suplentes que tiene Matías Suírez, que van a estar allí sentados cerca suyo para alguna alternativa en el desarrollo de este partido. Muy bien, los 7 que acompañan a Matías Suírez serán el 12 Joel Vega, el número 13 Jorge García, el número 14 Franco Maidana, el número 15 Maximiliano Arrieta, el número 16 Axel Vallejos, el 17 Ronald Masloski y el 18 Lautaro Orellana, el ex Crucero del Norte. Gracias, Fernando. Vamos con los titulares ahora del conjunto visitante. Vamos con los titulares de Jorge Gibson Brown, Ramón. Vamos con los suplentes de Guaraní Antonio Franco. Ahora los que restan mencionar: la 12 Matías Márquez, la 13 Adrián Mesa, la 14 Denis Benítez, la 15 Franco Pintos, la 16 Santiago Duarte, la 17 Enzo Calen, la 18 Juan Pablo Toledo, las alternativas de Guaraní Antonio Franco. Enzo. Bien, señoras y señores, aguardamos por el ingreso de los equipos al campo de juego. Ya se van apostando paulatinamente los chicos de las inferiores, también algunos reporteros gráficos allí en la zona cercana al túnel, y falta menos para el comienzo del partido, Ramón. Fernando, hablábamos hoy, antes de empezar la transmisión, del número 8 de Jorge Gibson Brown, ¿no? Enzo Zárate de Gros, un hombre que, según me estaban pasando aquí algunos datos, jugó en Guaraní Antonio Franco, jugó en algunos equipos acá. Lo conocemos, entiendo yo que es el mismo, no lo veremos ahora al salir. Lo conocíamos solamente por Enzo Zárate, ¿no? Ahora aparece de Gros y entonces por ahí como que nos confundimos, pero estuvo últimamente por el lado del fútbol paraguayo, así es que es una de las alternativas también que presenta Matías Suírez para este enfrentamiento ante Guaraní Antonio Franco aquí en cancha de Guaraní. Importante agregar al equipo de Guaraní, bueno, la ausencia de Nicolás Vallejos, expulsado en el partido frente a Colonial de Cerro Azul, y también en la ausencia de Agustín Bay, que habitualmente fue titular en el conjunto de la Franja, por decisión técnica tanto de Duto como de Luchanz, no fue citado para este partido. Recordemos, Fernando, el otro día cuando estuvimos en el último partido que jugó Guaraní Antonio Franco acá, cuando quedó con 10 hombres por la expulsión justamente de Nicolás Vallejos,
Duto y Eluchán por ahí lo movieron un poco a Martín Romero y a Agustín Vallejos hacia diferentes sectores defensivos. Hoy justamente aparece Martín Romero como uno de los centrales. Había pasado a jugar en algún momento ese día cuando quedaron con 10 en ese sector de la cancha. Naturalizado central, él jugó en Guaraní de Frane, jugó en la segunda división intermedia del fútbol paraguayo, 1.300 minutos ha disputado con el conjunto de Guaraní, donde también ha jugado ahí en esa posición de central. Perfecto, se acomodan los chicos que portan la camiseta de Guaraní Antonio Franco, que van a acompañar al plantel cuando ingrese hasta el círculo central. Es lo que ocurre habitualmente, ya los árbitros también están dando vueltas allí en la boca del túnel. Se prepara todo eso para una nueva transmisión de Deportes Misiones TV, en este caso el Federal Amateur Guaraní Brown. 16:59 en la República Argentina. Ya estamos ante la inminente salida de los equipos al campo de juego y posterior inicio del partido. Estamos en directo desde el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira para vivir una nueva tarde de fútbol. Y esta tarde nada más y nada menos entre Guaraní, Antonio Franco y Jorge Gibson Brown. Están por salir los equipos al campo de juego. Ya están en la boca del túnel y en breve aparecerán en el verde césped de Villa Sarita. Una tarde nublada, una tarde con algo de viento, Romero. Recordemos, Enzo, Fernando, que esta fecha, la cuarta de la zona 6, no disputó sus partidos ayer domingo porque se suspendió entre Guaraní y Brown, y tampoco jugaron Colonial y River de Santa Rita en Cerro Azul. En este caso entiendo yo, a ver si leí bien, que los equipos inclusive entraron al campo de juego y el árbitro decidió suspenderlo y lo van a jugar hoy, un poquitito creo que más tarde de lo que... A las 20, a las 20. A las 20 juegan, ¿no? Perfecto. En Oberá. Así que va... en Cerro Azul. Perdón, sí. Así que datos que van a surgir, ¿no? En esta zona 6, donde Brown tiene 9, Guaraní 6, Colonial de Cerro Azul suma 3 y sin sumar puntos todavía River de Santa Rita, Enzo. Bien, señoras y señores, ya estamos en el horario establecido y guardamos por el ingreso de los equipos al campo de juego. Sí, mucha postergación ayer por el clima, muy feo estuvo ayer por la tarde. Y bueno, ya estamos aquí, Romero, aguardando. Ayer estaba anunciado, de hecho se sabía que iba a ocurrir, ¿no? Que la lluvia iba a llegar, que la tormenta iba a llegar. Llegó justo en la previa casi de lo que iba a ser el arranque del partido, ¿no? Y sí, y las condiciones no estaban dadas para que justamente se lleve a cabo el encuentro. El campo de juego está un poquito complicado ayer, así que bueno, aquí estamos aguardando por Guaraní, por Brown, en su ingreso al campo de juego. Y en un ratito nomás rodará el balón aquí en Villa Sarita. Gran expectativa por el partido, Ramón. La zona 7 tuvo en la fecha número 4, se jugaron los dos partidos. Ganó Estudio Galeano en un partido casi clave para la picada y también para Galeano. 2-1 al equipo de Villa Cabello. Con los goles de Lisandro Utra, ayudado allí por un rebote, y de Rodrigo Vareiro de tiro libre. Juan González había puesto en ventaja a la picada. En el otro partido, Lucifuerza de Iguazú le ganó en Iguazú a Libertad del Soberbio por 1-0. Gol de Brian Insaurralde. Parejito esta zona, Fernando. 8 para Galeano y Lucifuerza, que están prendidos palo y palo. Después, mucho más atrás quedaron la Libertad y la picada con 2 unidades. Y caso de igualar en el último enfrentamiento, Libertad y la picada ya estarían clasificados, tanto Luz y Fuerza como Estudio Galeano. ¿Pasan los dos primeros, Fernando? Exactamente, los dos primeros de ambos grupos de los equipos misioneros. Bien, señoras y señores, aparece Jorge Gibson Brown en el campo de juego, aquí en Villa Sarita. Aparece con la indumentaria titular, camiseta roja y verde con bastones, shorts verdes para el conjunto de Villa Urquiza, que ya está en el campo de juego y también ha ingresado en la terna arbitral, encabezada por Harold Lemos. Ahí está y lo estamos viendo en pantalla con las imágenes de Gustavo Jaquet. Ahí está Jorge Gibson Brown, Ramón. Bien los números, ¿no? El otro día destacamos un equipo también que presentaba buena numeración, digo, para las transmisiones, ¿no? Sí. Vos sos joven, pero a mí ya me cuesta un poco no para la hora de identificar a algún jugador, pero la camiseta de Brown nos facilita un poco el trabajo. Claramente, el número grande y de un solo color, ayuda bastante. Ahí está entonces el conjunto de Villa Urquiza, lo estamos viendo con la camiseta titular, verde claro para el arquero del conjunto de Villa Urquiza. Y aguardamos por Guaraní, Antonio Franco, Ramón. Exactamente, los chicos se asoman, miran hacia dentro del túnel, todavía deben estar allí en esa zona dando alguna vueltita, ¿no, Fernando? Antes de ingresar al campo de juego. Exactamente, bueno, ahí ya también realizando movimientos precompetitivos el equipo verde y rojo y los chicos esperando, ¿no? De las inferiores de Guaraní, esperando la entrada del conjunto local. Te iba a decir, Ramón, eso, sí, que estamos en presencia
del técnico del Club Deportivo Mandillú. Fabián Ponce, el millonero, se encuentra aquí en el estadio Clemente Fernández de Oliveira. Aprovechando para mirar un poco, ¿no? Exactamente. Bien, señoras y señores, aparece el conjunto local, aparece Guaraní Antonio Franco. Aparece con la camiseta titular, la camiseta blanca con la franja roja, llores rojos para el conjunto de Villa Sarita. Y ya estamos aquí con ambos equipos dentro del campo de juego. Y falta menos para el fútbol, Ramón. Completamos y redondeamos todo, ¿no? Buena numeración también para Guaraní, así que hoy tranquilito para identificar a los jugadores, por lo menos de mi parte. Mire Enzo. que estoy algo oxidado todavía, Romero, ¿eh? Exactamente. Señores, ahí están los equipos. Saluda a su gente, Guaraní Antonio Franco. Y ya comienzan a posicionarse dentro del campo de juego. Se vendrá el sorteo y demás formalidades previo al encuentro. Estamos viendo la camiseta titular de Guaraní Antonio Franco y la camiseta suplente para el arquero, en este caso Eduardo Flores. Ramón. Fernando, el otro día charlábamos, ¿no? Sobre la capitanía en Guaraní. Hoy justamente le toca a Mauro Gómez, me parece. No estoy viendo de acá, lo era habitualmente Nicolás Vallejo, ¿no? Exactamente. Bueno, Nico, que quedó relegado después de la llegada de Flores, también que compartieron plantel incluso. Y ahora también, bueno, se suma a la capitanía Mauro Gómez. Bien, señoras y señores, están los equipos en el campo de juego. A la izquierda de la pantalla van a ver a Jorge Gibson Brown, en este caso a la derecha. A Guaraní Antonio Franco, se va a producir el sorteo. Podemos repasar la terna arbitral, mi querido Ramón Romero, encabezada justamente por Harold Lemos. Exactamente, lo asisten con el asistente número 1, simplifiquemos la frase, ¿no? Kevin Alberto Flores y el asistente 2, Guido Martín Cabaña Barbosa, los que estarán junto a Harold Lemos a cargo del arbitraje de este partido. Bien, señoras y señores, se está realizando el sorteo en estos momentos. El capitán justamente de Jorge Gibson Brown es Carlos Zarza. En Guaraní, Antonio Franco es Mauro Gómez. A la derecha del árbitro, el capitán de Brown. A la izquierda lo tiene el capitán de Guaraní. Se va a proceder a hacer el sorteo. Usted lo está viendo en directo, en el primerísimo primer plano, en las pantallas de Deportes Misiones. Y ya falta menos, Romero. Fernando Zarza, el capitán, es el autor de los 2 goles en el partido de la primera rueda, ¿no? Exactamente. Y descontó para Guaraní Leonardo Galeano Zarza, uno de los goleadores, junto a Alan Cáceres, de este torneo regional amateur. Bien, señores. Comenzará atacando hacia el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, el conjunto de Jorge Gibson Brown. Hacia el centro de la ciudad lo hará Guaraní Antonio Franco. Se están cambiando de sector, Ramón. Sí, me parece que va a haber algún minuto de silencio, entiendo, ¿no? Me parece que eso es lo que va a ocurrir, Fernando. Exactamente, se viene el minuto de silencio en honor a Dylan González, el jugador juvenil de Bartolomé Mitre, fallecido la semana pasada. Mucha triste noticia, ¿no? Que nos golpeó tanto a todos y que hoy nos sumamos nuevamente aquí en Villa Sarita a este minuto de silencio. Sí, señor. Bien, señores, respetuoso minuto de silencio para el joven de 17 años, jugador de Bartolomé Mitre, Dylan González. Ramón. Hay minutos de silencio y minutos de silencio, ¿no? Sí. Este ha sido Totalmente, un minuto de silencio, sí, como corresponde. Bien, bien por los muchachos y bien por el público que está presente aquí en Villa Sarita. Qué dolor que nos embargó a todos, ¿no? Con esto de Dylan. 17 años, proyectado, ya firmado todos los papeles para ir a Vélez. Bueno, esas cuestiones. Aprovechamos y saludamos nuevamente al Club Mitre y a la familia, obviamente, en este difícil momento que están viviendo. Bueno, señores, ya está la pelota en la mitad de la cancha. Comenzará atacando hacia el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez. Jorge Gibson Brown hacia el centro de Posadas, lo hará Guaraní Antonio Franco. Listo el cronómetro, Romero. Va a comenzar el partido. Se ultiman detalles. Y ya llevamos casi 8 minutos atrasados, ¿eh? ¿Cómo? Señores, va a comenzar el encuentro. Va a dar la orden el árbitro.
Está todo en orden, listo. Se atrasó un poquito, Enzo, Sí. ¿no? Son 17:08, estaba previsto Sí, para la 17. Ahí está, leemos las últimas precauciones que toma y arranca Enzo. Señoras y señores, da la orden el árbitro y ya tenemos fútbol. Se juega aquí en Villa Sarita. Guaraní Antonio Franco frente a Jorge Gibson Brown. Pelotazo largo, cabeceado por Portillo. La pelota pretendía irse por la banda y la tiene ahora Jorge Gibson Brown. Señoras y señores, comienza manejando el balón, hay falta. Y hay tiro libre que corresponde al equipo de Villa Urquiza, Ramón. Los primeros movimientos, allí va Brown, que va a intentar obviamente proyectar el ataque con esta pelota parada para acercarse por primera vez en el partido al arco de Flores, el arquero de Guaraní. Señoras y señores, hay tiro libre que corresponde al conjunto verde y rojo. Para esa pelota está Juan Pablo Rodríguez. Pegadito a la línea de la mitad de la cancha, tirado sobre el sector derecho, Romero. Tiro libre que corresponde a Jorge Gibson Brown. Primer minuto de partido. La pelota tiene pinta de que va directamente al área, ¿eh? Señoras y señores, advierte Lemos, da la orden. Viene el pelotazo desde la derecha hacia la izquierda. Y el balón se pierde por línea final. Hay saque de arco que corresponde ahora a Guaraní Antonio Franco. Va a salir desde el fondo Eduardo Flores, Ramón. En un minuto y un poquitito más, bueno, la primera aproximación, en este caso con pelota parada, sin mucho peligro para el arco de Guaraní en este caso. Va saliendo ahora Guaraní Antonio Franco. La pelota es controlada por Machado. La va tocando para Romero. Romero la juega con Galván. Este es Galván. Va tocando con Flores. Flores juega hacia el sector izquierdo y la bombea Romero. La pelota pretendía traspasar la mitad de la cancha y es controlada ahora por Juan Pablo Rodríguez. El balón se va por la banda. Y el lateral que corresponde en este caso a Jorge Gibson Brown, Ramón. Fernando, las primeras apreciaciones de cómo viven, en este caso, la dupla técnica de Guaraní, empezamos por ahí. Fernando. Bueno, señores, la pelota es controlada ahora por Jorge Gibson Brown. Hay un lateral que corresponde casi en el vértice derecho en ataque de Jorge Gibson Brown. Va Juan Pablo Rodríguez y en breve estamos con los datos con Fernando Mongelos. Para el ingreso va Juan Pablo Rodríguez. Rodríguez para el ingreso y un ave ahí en el medio. Cuidado con los teros. Sí, por eso te digo, Santa Cruz metiendo la pelota hacia adentro y puede venir el bombazo. El pase hacia atrás para Domínico. Vamos a ver qué hace Escobar. Escobar metiendo el centro a las manos de Flores, Romero. No le avisaron a los teros que hoy lunes había partido. Claro. Obviamente. Fernando, ¿cómo están viviendo la dupla técnica de Guaraní? Arrancamos por ese lado en estos primeros minutos. Vos sabés que después de la primera infracción, después en el tiro libre, me parece que tuvieron algunos recuerdos los técnicos de Guaraní. Ambos ya se pararon, empezaron a dar indicaciones en la pelota parada. Bien, señoras y señores, tenemos 3 minutos de la primera parte y comienza a alentar la hinchada de Guaraní Antonio Franco, que está apostada en la tribuna César Napoleón Neró, Ramón. Van llegando despacito los muchachos y ya están ubicados y empezaron a alentar al equipo local. Bien, señoras y señores, tiro libre que corresponde ahora a Jorge Gibson Brown. Hacemos 1 y 1 si le parece, Romero. Segunda pelota parada para Jorge Gibson Brown, casi del mismo sector, ¿no? Bien, señoras y señores, tiro libre que corresponde a Jorge Gibson Brown. Pelotazo al área. Sale Flores y va a salir desde el fondo Guaraní Antonio Franco. Contame, Fernando, ¿cómo está el banco del conjunto local? ¿Cómo está el banco de Guaraní Antonio Franco? Por ahora tranquilos, tanto Duto y Luchan, manos atrás para ambos técnicos. Algunas indicaciones, sobre todo para Agustín Vallejo, que se quede sobre la línea. Bien, señoras y señores, hay lateral que corresponde ahora a Jorge Gibson Brown. Para el ingreso va Escobar. Este es Escobar. Vamos agarrando ritmo, está Sí, arrancando sí, el partido. Cuesta. Escobar para el ingreso. La pelota hacia adentro. Defendiendo Guaraní Antonio Franco. Ahí aparecía Adami. El balón es controlado ahora por el equipo de Villa Urquiza. Balón hacia adelante y a correr se viene Cáceres. La pelota se va por la línea, todavía no. Y recupera Guaraní Antonio Franco. Va saliendo rápidamente el conjunto local. Pelota para Mauro Gómez. Y el balón va para que la busque Galeano. Ahora la pelota se pierde por la línea. Final no podía. Dávalos. Hay lateral que corresponde ahora a Jorge Gibson Brown, Ramón. Bueno, intenta Guaraní apoderarse de la pelota, ¿no? Y empezar a manejar a su ritmo. Le está costando un poquitito. Por ahora se juega casi siempre en terreno de Guaraní y Eduardo Flores ya tuvo un par de contactos con el balón. Va a salir ahora el conjunto local. Va saliendo Matías Adami. Va saliendo el conjunto
de Villa Sarita. Va saliendo Galván. Galván con la pelota. Este es Galván. Galván con el esférico adelantándola. Mantiene el poder Guaraní Antonio Franco del balón. Adami. Tirándole hacia la otra punta. Se viene Guaraní Antonio Franco. Puede venir el centro desde el vértice izquierdo. Se mete al área. Y el centro un poquito pasado. Para que lo que venga a controlar ahora Maxi Santa Cruz. Y va saliendo Jorge Gibson Brown con este pelotazo. Que vuelve al poderío de Guaraní Antonio Franco, mi querido Ramón. El que la tiene ahora es Adami. Adami. Vamos, este me parece que le quiere pegar a Adami. Y ya se la robaron, Ramón. Exactamente, la incursión, la primera en ataque de Guaraní por aquel lado del paraguayo Galeano. Característico de borde y centro, en este caso muy pasado. Señoras y señores, la pelota es controlada por Guaraní Antonio Franco. Adami, el número 5, que mantenía el balón. La tiene ahora Dávalos. Dávalos intentaba salir con un bombazo Escobar. Y va saliendo ahora Jorge Gibson Brown. Pelotazo largo de Morel Gallardo. Recuperado por la defensa de Guaraní. El que la tiene ahora es Vira. Vira jugándola hacia el sector izquierdo. Machado que la busca. Se viene igual. Falta. El árbitro dice que no. Dice todo pelota Romero. Exactamente, otra vez el paraguayo Galeano intentando allí. Fernando, ¿algo para acotar ahí abajo? Sí, recontra caliente Duto con el árbitro Jaro Lemos. Ya le había llamado por la falta contra Agustín Vallejos y ahora por la de Dávalos. Bien, señoras y señores. La pelota es controlada ahora. Justamente por Guaraní Antonio Franco. El balón va hacia adelante. La pelota es controlada ahora por Jorge Gibson Brown. Va saliendo rápidamente ahora Carlos Zarza. Zarza jugándole hacia adelante. El que la tiene ahora es Ariel Benítez. El balón es controlado por el conjunto visitante. La pelota la controla Domínico. Y el que la va a buscar ahora es Cáceres. El pase para Santa Cruz, que le quiere pegar Santa Cruz. Vuelve a jugar para Cáceres. Cáceres con la pelota. Va a pegarle al arco Cáceres. No está mal probar. Saque de arco para Guaraní, Ramón. Bueno, Fernando, cuando se juntan algunos de Brown, caso de Cáceres, allí de Santa Cruz, puede empezar a generar algunas cositas, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, los aplausos también del técnico Matías Suírez. Indicaciones para Cáceres, que se cierra un poquito más para el medio. Bien, señoras y señores. Ahora mejor Romero. La pelota es controlada por Adami. La pelota es controlada por Guaraní Antonio Franco. Julián Vira. Estamos Machado. medio juntos Sí, acá, ¿no? bueno, Romero. Bueno, pero estamos trabajando muy ¿Cuántas cómodos, veces, ¿no? Romero? La pelota es controlada por Romero. Martín Romero jugándola con Alejandro Galván. El balón es controlado por Guaraní Antonio Franco. El balón vuelve hacia el medio. Intenta el conjunto de Villurquiza despejar esa pelota y por ahora lo logra con Escobar. Casi pierde la pelota Escobar. Escobar con el esférico. Señoras y señores, hay lateral que corresponde a Jorge Gibson Brown. Y ya tenemos casi 8 minutos de esta primera parte, Ramón. Vos que tenés una visión mejor allí, Fer. El público en la platea, en el sector del chachá de platea, ¿cómo estamos de público? Y de a poquito se va llenando un poquito más el estadio. Hay mucha gente, sobre todo en la zona no techada, en el lado de enfrente a la cámara justamente de Puerto Misiones. Y también ya se han sumado ahí en la zona detrás del arco del arquero Alejo Ibáñez. La pelota controlada ahora por Guaraní Antonio Franco. El que la tiene era Julián Vera. Vera con el esférico. Balón hacia atrás para que la controle Galván. Este es Galván. Prefiere tirarla hacia adelante. El que la controla ahora es Agustín Vallejos. Pelota hacia adelante y busca el primero Guaraní. La dejan pasar. ¡Uy! Casi qué golazo hubiera sido ese remate de Dávalos, Romero. ¡Qué golazo hubiera sido! Bien, el intento fue bueno, no le quedaba otra, le quedaba un poco arriba y atrás. Hizo el giro, la pelota rebotó y es el córner, el número 1 para Guaraní. Nos acota Fernando. Tiro de esquina que corresponde a Guaraní Antonio Franco. Para ese centro va Julián Vera. Vera con el balón la jugó hacia atrás para Vallejos. Va a venir el centro. Vamos a ver qué hace Julián Vera. Quería otro centro y no podía. Va saliendo rápidamente Jorge Gibson Brown. Ya tenemos 9 minutos de la primera parte. Recupera rápidamente el balón Guaraní. Y hasta ahora que tenemos en casi 10 minutos, Ramiro. Bueno, se intentan acomodar, no más allá de los intentos y las aproximaciones de Brown. Guaraní ahora tuvo algunas. Y allí, en el medio campo, me parece que está la clave con Adami, el 5 por un lado, con Dominico, el 5 por el otro lado. Tratando, bueno, de imponer allí y de tratar de volcar el juego a favor de sus equipos. La pelota es controlada ahora por Guaraní Antonio Franco. El balón va. Perdón, Dominico tiene las 7, ¿no? Pero está trabajando mucho ahí en el medio campo. Galván. Galván con la pelota. Y el pelotazo hacia el otro lado. Va a buscar Guaraní Antonio Franco ahora por el sector izquierdo. Machado la tira hacia adelante. Vamos a ver quién llega. Y se viene Mauro Gómez.
Y el balón se va por la banda. Ahí lateral que corresponde a Jorge Gibson Brown. Era Galeano, no Mauro Gómez, el que perdía el balón. Ahí lateral que corresponde ahora a Jorge Gibson Brown. Va a salir desde el lateral derecho. Para el ingreso ya en 10 minutos de esta primera parte. 0-0 por ahora el partido. Aquí en el Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Maneja la pelota Guaraní Antonio Franco. Mauro Gómez. Tocándola hacia atrás para Vera. Vera la vuelve a jugar hacia adelante. Recupera Jorge Gibson Brown. Maneja la pelota por el Gallardo. Gallardo va tocando para Santa Cruz. Santa Cruz. Escobar. Escobar. No podía salir entre los dos hombres de Guaraní Antonio Franco. Este era Ducto. Jugándola con Adamí. Mueve la pelota Guaraní Antonio Franco. Mauro Gómez. La pelota va para Ducto. Casi se la roban. El balón vuelve a campo de Jorge Gibson Brown. Va saliendo Zarza. La pelota se va. Y el lateral es para Guaraní Antonio Franco. La jugaba rápido Mauro Gómez. Maneja la pelota Guaraní. Ducto. Quería jugarla hacia el medio. Termina perdiendo el esférico y recupera Benítez. Benítez la quiere tirar hacia adelante. En posición adelantada estaba Cáceres. Por eso no iba a disputar el balón. Ramón. Fer, Matías Suire todavía sentadito, tranqui en el banco. Sí, por ahora sentado, charlando, desde aquí se ve charlando con algún colaborador y indicaciones para Maxi Santa Cruz que juega un poquito más por el costado cerrado por el medio. El 11 todavía no apareció mucho en juego en Brown y es uno de los importantes a la hora de manejar el balón. Maneja la pelota Romero. Romero la va tirando para Machado. Maneja la pelota ahora Guaraní Antonio Franco. Cuando ya tenemos casi 12 minutos de la primera parte. 0 para Guaraní, 0 para Brown. El bombazo de Portillo, sí, Ramón. Algunas imprecisiones en el manejo de la pelota de Guaraní le permiten rápidamente a Brown por ahora recuperarla e intentar el ataque. La pelota es controlada por Adamí. El número 5 de Guaraní, Antonio Franco. La juega para que la tenga Ducto. Ducto la retrasa para Flores. Y vuelve a salir desde el fondo Guaraní, Antonio Franco. Claro, buscan clarificar, tratan de ordenar para tratar de encontrar al compañero mejor ubicado, pero hay un cerrojo defensivo importante de Brown que le complica justamente la circulación. Movilidad y movilidad es lo que necesita Guaraní para ir quebrando eso. Bien, señoras y señores, la pelota la tiene ahora Mauro Gómez. La juega hacia atrás. Mirá hasta dónde viene Mauro Gómez, por ejemplo. Galván. Galván con la pelota. La juega hacia el otro lado. Va saliendo Romero. Romero traspasa la mitad de la cancha y el pase en profundidad y está muy cerca a Galeano, pero vamos a ver hacia dónde va esa pelota. Hacia el medio para Vera. Vera que le quiere pegar. Vamos a ver qué hace Vera. Vera lucha, se queda con la pelota. Entre tres va a ver hacia dónde va. Prefiere jugarla hacia la izquierda. Vamos a ver qué hace Machado. Vamos a ver qué hace Guaraní Antonio Franco. Tiran la pelota hacia adelante y el que se viene es Galeano. Galeano por vértice izquierdo. Vamos a ver si la pelota se va y se fue. Hay lateral que corresponde a Guaraní Antonio Franco. Ramón. Bueno, ahí va Guaraní, ¿no? Metiéndose a poquito en terreno de Jorge Gibson Brown, intentando encontrarse futbolísticamente, le cuesta un poquitito, pero va y va. La pelota ahora la controla Jorge Gibson Brown. Vamos a ver qué hace Escobar, la pelota se va por la línea final y hay saque de arco que corresponde a Jorge Gibson Brown. Cuando ya tenemos en esta primera parte 13 minutos y medio, Ramón. Fer, hablamos un poquitito cuando tengas algún datito de Galván, ¿no? Uno de los centrales de Guaraní Antonio Franco. ¿Está debutando o ya tuvo oportunidad de jugar algún partido? Ya tuvo oportunidad de jugar algún partido, de hecho ha disputado los dos partidos frente a River y frente a Brown. Los tres digo bien, y Colonial también se sumó. Bueno, jugador de Unión de Santiago del Estero, de ahí proviene el jugador tucumano, inferiores en San Martín. Va saliendo Guaraní Antonio Franco, vamos a ver qué hace Mauro Gómez. Los datos desde el campo de juego. Vos tirás la pregunta y viene la respuesta. Sí, no te asustes. No, tal cual. Mandale ficha. Va Machado, quiere meter el centro. Va hacia atrás. Sí, el recurso era sacarla como venía Romero, porque si no era muy peligroso. Podía haber venido el remate justamente del número 7, Julián Vera. Y eso iba a ser complicado, ¿eh? La pelota es controlada por Guaraní Antonio Franco. Lo estás viviendo por la pantalla de Deportes Misiones. Hoy lunes, ya sin la incesante lluvia. Las nubes están, Romero, pero no hay pronóstico, Y aparece el sol de ratito, ¿ves? Sí, de ratos. La pelota controlada por Guaraní Antonio Franco. Los datos en el campo de juego los daba Fernando Mongelos. En los comentarios, Ramón Romero. Las imágenes de Gustavo Jaquet y la operación técnica de Germán Bogler aquí en directo por las pantallas de Deportes Misiones. Hoy Guaraní Brown. Y por ahora un 0-0 en 15 minutos de la primera parte, Romero. Exactamente, ahí va.
el de mayor movilidad en Guaraní, el que busca, el que recorre el medio del campo, el que se proyecta, es el 7, Julián Vera. No aparece tanto, por ahora está bastante quieto quien fue figura en el partido anterior, hablamos del 4, Agustín Vallejos. Maneja la pelota Guaraní, Antonio Franco. Vamos a ver si después de este primer cuarto de hora se logra romper el 0. Cuando la pelota la tiene Guaraní, Antonio Franco. El balón era de Duto, quería meter el centro Machado y la pelota está dentro del área, la va a pelear Gómez y la tiene que sacar para no complicarse, Romero. Claro, una pelota que cayó elevada, la fue a pelear, ¿no, Mauro? Y mirá lo que ganan, un lateral a favor. La pelota la tiene Vallejos, Vallejos jugándole hacia adelante, Vera metiendo el centro, esta es buena, pelota hacia el medio y está primero el arquero, pero estaba invalidado. ¡Qué buena jugada, Ramón! Bueno, apareció ahí en el área de primera, el toque cuando había generado eso Galeano, estaba en posición adelantada a su compañero. Bueno, la aproximación en este caso de Guaraní Antonio Franco al arco de Alejo Ibáñez. ¿Cómo se tomaba la cara Luchán, Fernando, Sí, vos sabés que le recriminó Duto, Luchán quedó recriminando y Duto quedó hablando con el línea, diciendo que no era fuera de juego, ignorado por el árbitro, por supuesto. Bien, señoras y señores, el partido lo estás viviendo a través de la pantalla de Deportes Misiones. Cariño grande a todos los que también nos están siguiendo y los que están comentando también. No pierden la oportunidad, Romero. Sí, algunos son positivos, otros valiosos y algunos mejor ni mencionarlos. Pero están. Lo importante es eso. Señoras y señores, la pelota es controlada justamente por Guaraní Antonio Franco. El balón es controlado por Machado. Maneja el esférico el conjunto local. Por ahora tenemos 16 minutos de esta primera parte, ya casi 17. E intenta el conjunto local romper el 0 tras el primer cuarto de hora. Vamos a ver qué pasa en esta jugada. El balón va hacia atrás ahora. El que la tiene es Romero. Romero con el balón sobre el sector izquierdo. La tira hacia el medio. Otra vez el balón en campo de Jorge Gibson Brown. Este es Vera. Vera vuelve a jugarla hacia atrás. Maneja la pelota Guaraní Antonio Franco. Recupera Jorge Gibson Brown. Y me parece que casi la pierde. Recupera ahora Guaraní. Se viene Vallejos. A ver qué hace Vallejos. Vallejos con el esférico. Se frena. La toca inteligentemente para Gómez. Vera que la toca hacia el medio. ¡Ay, qué displicente Duto! Si no era buena, El que la tiene ahora es Galván. Galván vuelve a retroceder. Y otra vez sale desde el fondo Guaraní, Ramón. Bueno, la habían hecho bien. Acá se encontró Guaraní. Aquí generó sociedades, pero después, bueno, a Duto se le escapó. Está impreciso el 8 de Guaraní. Por ahora, un bastión importante también a la hora de la circulación de la pelota. El esférico es controlado por el conjunto local, por Guaraní Antonio Franco. Este es Vallejos. Vallejos con la pelota. Maneja el balón Guaraní. La tiene Galván. Galván para Machado. Balón en poder de Guaraní Antonio Franco por el vértice izquierdo. Y si la pelota llega al área es peligrosa. Y se la cortan justo. Piden falta, Romero. Vamos a ver ahora, Fernando, también que viste. Todo el mundo reclama una falta. ¿Vos qué me decís, Romero? Bueno, dio esa sensación. No era el paraguayo Galeano que otra vez slalom metiéndose hacia la media luna. ¿Qué viste, Fer? Lo caliente que está Manu Duto, Ya fue gritándole a Guido Cabaña, hablándole de que la viste, le dijo. ¿Fue agarrón, Fernando? Estoy a un par de metros, te digo, pero la delgada línea. Muy difícil. Para mí darle de la derecha está al lado del árbitro. Milimétrica, Romero. Sí, milimétrica. Viste que nos ayudaremos después con alguna repetición o algo, pero viste esas jugadas que dejan duditas, ¿no? Señoras y señores, intenta Jorge Gibson Brown y va a ser saque de arco para Guaraní Antonio Franco. Vamos a ver en el replay. Usted lo está viendo a través de la pantalla de Deportes Misiones, se lo comentará seguro Romero. No hay roce, ¿no? No, me parece que no. Me parece que se arroja y el árbitro que estaba cerca dijo siga así. Bueno, señores, ya tenemos 19, Romero. Esto sigue 0-0 aquí en Villa Sarita. Cuando maneja la pelota el conjunto local, dice que siga nomás el árbitro. Y vamos a ver qué hace Mauro Gómez. Prefiere jugarlo hacia el vértice izquierdo y vamos a ver si se viene Galeano. Vamos a ver qué puede hacer Guaraní. Falta. Y este tiro libre es bueno, Ramón, tiro libre que ganó Guaraní y la falta que ganó Galeano, Es que el paraguayo, el 10, Galeano, te exige, te tira la pelota y lo tenés que frenar, ¿no? Aquí sí, el topetazo lo tiró y ahí está el árbitro del partido, Jaro Lemos, marcando la infracción, una especie de córner corto, un poquitito más abierto en casi 20 minutos. Guaraní va de pelota parada, Enzo. Fernando, contame las indicaciones de Duto en este momento.
Bueno, ahí fue directamente la pelota parada para Galeano y que se ponga bien al costado del segundo palo Mauro Gómez y ya se ha puesto de pie el técnico Matías Suárez. A Galeano entonces para el remate. Señores, vamos a ver, señores, ¿quién va a ver? No llegó a apreciarlo bien, Romero. Está Galeano adentro. Me queda la sensación de que es el 7. Bueno, señores, va a ver entonces para el remate. A ver. Señores, tiro libre para Guaraní Antonio Franco. Levanta su mano de derecha. Harold Lemos advierte sobre los agarrones. Va a venir el centro, viene casi como un remate. Se roba el arquero al córner. Tiro de esquina para Guaraní Antonio Franco. Ay, 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 estuvo cerquita Romero. El número 3 ya para Guaraní Antonio Franco. Exquisito remate, manotazo del arquero Ibáñez. La pelota termina en el córner. Empieza a aproximarse Guaraní, en este caso con pelota parada. Bien, señores. Que ojo el suyo, Romero. Va Vera para el córner. Vera del tiro libre va al córner. Tiro de esquina para Guaraní Antonio Franco desde la derecha. 21 minutos tenemos el centro, particular centro, ¿eh? Y va saliendo Jorge Quisobrón, pero persiste el balón en poder de Guaraní Antonio Franco. ¿Cómo habilitó Vallejo? Zavira. Ay, no llegó, ¿eh? Mirá cómo recupera la pelota. Va a buscar el primero Guaraní. ¡Ay! Lo cortó justito. Sarci va saliendo rápidamente ahora el conjunto visitante. La pelota ahora está en poder de Cáceres. Qué lindo se puso el partido. Romero, pelotazo para que vaya Benítez. Benítez con la pelota. Va Benítez. Se va hacia el vértice. Benítez. A ver qué hace Benítez. La pelota se va por la banda. A mí me dio la impresión de que el lateral era para Brón, Romero. ¿Qué querés que te diga? Bueno, a mí me dejó varias impresiones, Fer. Cuando viene el córner, se agarran dentro del área muchos jugadores, ¿no? Bueno, sí, importante, bueno, teniendo en cuenta lo de Arian Benítez. Una estatura considerable, no es tan alto, misma medida que te digo que Galván, 1,80 para el central y 1,78 para el delantero. Bien, señoras y señores, la pelota está en campo de Jorge Gibson Brón. ¿Quiere medidas? Tiene medidas, ¿sí? Sí, no, tiene todos los datos, ¿eh? Yo no sé a qué hora arranca este pibe, pero tiene todos los datos, ¿eh? Señores, hay lateral que corre. A ver qué pasó. El balón. Tiene algunos números de teléfono, pero no vamos a... Sí, no, no entremos en esos detalles, Romero, porque la audiencia... Déjeme mandar un saludo, salgamos de esta. Sí. Para el colega periodista deportivo también, Franco Balbi, ¿no nos está mirando en su casa? ¿Sí? No, a algún lado está. A Franco un saludo cordial al colega. Qué grande, Franco, un cariño grande, ¿eh? Señores, tiro libre que corresponde ahora en defensa, Jorge Quinzambrón. Va Dominico para el remate. Van todas al área ¿eh? Dominico, pelotazo adentro para el cabezazo a las manos de Flores. ¿Viste, Romero, que en la primera también que le habían dado... Van todas al área? Sí. Era difícil, ¿no? Porque la pelota va frontal para el arquero, ¿no? Que fácilmente, en este caso, Flores se hizo de la pelota. Señoras y señores, un partido con historia, ¿eh? Guaraní Brón. Y lo estás viviendo por la pantalla de Deportes Misiones. En una tarde agradable para el fútbol, Romero. Sí, lindo clima, 22 grados, casi no asoma el sol, de ratito nada más, está lindo. Vallejos, pelota hacia adelante para Gómez, vamos a ver qué hace Gómez. Recupera Brown la pelota, balón al área, al campo de Guaraní Antonio Franco, sale del área, justamente Flores, va rematando, habilita a Gómez, recupera la pelota Guaraní Antonio Franco, falta, el árbitro dice que se levante nomás. ¿Qué dice usted, Romero? Me parece que tiene razón Harold Lemos. Dice, piletazo. Ahí el que la tiene ahora es Vallejos. Vallejos con la pelota. Adelantándola para Vira. Se viene Guaraní, Antonio Franco. Busca ahora. Marcelo daba los pelotas hacia adentro. Y va saliendo Portillo. El balón queda en poder del conjunto visitante en su campo de juego. Balón hacia adelante y el duelo de los 5. Que queda en poder de Vallejo, Romero. No brilla el partido, pero se puso intenso, va agarrando ritmo y se está poniendo lindo. Cuando vamos en 24 minutos, van encontrando los momentos cada uno en el terreno de juego, tanto Brown como Guaraní Antonio Franco. ¿Cómo lo ve Fer ahí abajo? Bueno, indicaciones ahora sí de Matías Suárez, tanto para Alan Cáceres como para Arian Benítez, para el delantero que se mueve un poquito más afuera del área. Señoras y señores, la pelota es controlada ahora por Brown. El que la tenía era Zárate y la pelota se va por la banda. El lateral que corresponde al conjunto visitante. Está caído el número 10. Alan Cáceres, el Cáceres, 10. ¿no? Exactamente. Bueno, se para momentáneamente el partido Romero. Lemos habla con el jugador. Pero en breve ya se levanta, ¿no? Sí, ahí está. Parecía que era un poco más grave, no, pero ya se recuperó algún dolorcito de alguna jugada, algún roce que afectó al muy buen jugador, el número 10. Alan Cáceres ya está recuperado y va buscando ubicación.
Bueno, señores, hay lateral que corresponde a Bron. El balón va hacia adentro. Otro lateral que corresponde al conjunto visitante. Enseguida, Fernando, si te parece, podemos repasar los suplentes de ambos equipos. Cuando hay lateral para Jorge Gibson Bron. El balón hacia adentro. El que la tiene es Cáceres, la dejaba pasar. Y el bombazo de Vallejos para que vuelva al campo de Bron. La pelota. Ahora ya en campo de Guaraní. Va a buscar ver esa pelota. Y va saliendo a la franja buscando el primero de la tarde. Gómez que quería pero no podía. E iba saliendo Zarza. Y se viene ahora Bron por el vértice derecho. Se viene Rodríguez. Quiere meter el centro. Vamos a ver. Y el balón se va por la banda. Allá donde hay 4 o 5 tiros. Hay lateral que corresponde a Bron. Romero. Exactamente, ahí va Brown, va Guaraní, van y van, ¿no? Se está poniendo lindo el partido en, ¿cuánto van? 26 minutos casi de este primer tiempo. Como 4 aves allá donde se va a disputar el lateral, Romero. Bueno, esto no tiene nada que ver con el fútbol, pero tanto dato que tiene Fer, le voy a preguntar un día algo sobre los teros, ¿no? ¿Por qué no se van, no levantan vuelo y se van hasta que termine el partido, ¿no? Que nos haga una investigación porque se quedan, son testarudos, ¿eh? Están en el vértice derecho, en este caso del ataque de Bron. La pelota, están resguardando la zona. Hay saque de arco. Mirá. Está el pichón también, ¿ves? Guarda, mirá, ahí siguen algunos jugadores. Hay saque de arco que corresponde ahora. Claro, están los pichoncitos. Sí. A Guaraní Antonio Franco. Bueno, no está dificultando, Capaz pero. le gusta el fútbol millonero. Capaz le gusta el fútbol millonero. Claro, pero esto es acá en Cancha Crucero, en otras canchas en el país. Están y están, ¿eh? Bueno, señoras y señores, qué lindo, ¿no? Va a salir desde el fondo Guaraní Antonio Franco. Mientras no interfieran en alguna jugada. Lo esquivan los jugadores, ¿eh? Pelotazo que es despejado por Rodríguez. El lateral que corresponde a Guaraní Antonio Franco. Cuando ya tenemos 27 minutos se van a cumplir de esta primera parte. 0-0 por ahora. Claro. Ahora, no me sorprendería si Mongeló tiene datos sobre los teros. Ya eso no me sorprendería. No, claro, me dice acá Germán que en la pizarra, en la charla previa, aparecen también los teros, ¿no? Claro, Esquivar sí. a los teros por el sector derecho. Igual, bueno. en este caso estarían beneficiando a Guaraní porque está en el Claro, ataque de Bron. Mirá, ahí va. Van a marcar casi, ¿no? Tal cual. Se va saliendo Guaraní Antonio Franco. Tenemos 27 y medio ya de esta primera parte. Bueno, perdona a la audiencia, ¿no? Sí, pero, bueno. Forma parte del espectáculo, sin lugar a dudas, Pero, ¿no? es llamativo porque están en el sector de la defensa, literalmente. Nos preguntan a qué hora juega Colonial de Cerro Azul hoy. A las 20 se juega el partido en Cerro Azul, el partido que quedó pendiente también de ayer, entre Colonial, el local, y River de Santa Rita. Bien, señoras y señores. Estamos viviendo en directo a través de la pantalla de Deportes Misiones. El partido entre Guaraní, Antonio Franco y Jorge Gibson Brown, que por ahora no tiene goles en ya casi 30 minutos, Romero. Veremos si se destapa el marcador, ¿no? Sí, esperemos. Le va a dar una tónica diferente al partido, ¿no? Como siempre, como cada gol que pasa en un partido. La pelota es controlada ahora por Guaraní, Antonio Franco. Repasamos los suplentes, querido Fernando, de Guaraní, Antonio Franco, el conjunto local. Muy bien, los 7 que acompañan a Duto y Eruchanz, el 12 Matías Márquez, el 13 Adrián Mesa, el 14 Denis Benítez, el 15 Franco Pintos, el 16 Santiago Duarte, el 17 Enzo Calen y el 18 Juan Pablo Toledo. Los suplentes de Jorge Gibson Brown, por favor. El 12 Joel Vega, el 13 Jorge García, el 14 Franco Maidana, el 15 Maximiliano Arrieta, el 16 Axel Vallejos, el 17 Ronald Malowski y el 18 Lautaro Orellana. Gracias, Fernando. Y se viene ahora el conjunto local. Se viene Guaraní, Antonio Franco. Lo cortaba bien abajo Portillo. Y el balón va a quedar ahora en poder de Guaraní, Antonio Franco nuevamente. Va saliendo Flores. Ya tenemos media hora de juego casi. 29 minutos. Por ahora no hay goles en el marcador. Por ahora no se sacan diferencias Guaraní y Jorge Gibson Brown aquí en Villa Sarita. La pelota es de Galván. Galván y el balón hacia el medio. Vera. Este es Vera. La va tocando para Romero. Romero traspasa la mitad de la cancha. Balón hacia adelante. Se viene Guaraní, Antonio Franco. Vamos a ver si el balón llega al área. Viene el centro. Va quedando atrás para Mauro Gómez, que la va a tocar hacia el medio. Se viene Adamí. Vamos a ver qué hace. La juega hacia el vértice. Y si acá sacan un buen centro, puede estar el primero. Balón al área. Y lo cortan justo. Romero, justito. No fue buen centro, justamente, ¿no? Como apreciabas. La pelota es controlada ahora por Jorge Gibson Brown. El que la controla es Cáceres. Falta sobre Cáceres. Cobra Harold Limos. Tiro libre que corresponde al conjunto visitante Ramón.
de cerquita, tratando que el partido no se le escape en alguna jugada. Allí va el árbitro del partido, Harold Lemos. ¿Cómo lo viste ahí abajo, Fer? ¿Fernando? ¿Cómo viste la jugada ahí abajo? Bueno, sí, no, Vallejo se lo lleva puesto acá, se saltó todo el banco de suplentes de Guaraní. Le charlaron a Guido Cabaña, pero poco resultado con el tiro libre para Bron. Pegadito el técnico de Bron ahí abajo, ¿eh? Sí, y ahora también indicaciones para Suárez, para Gabriel Domínico, en la pelota para Maxi Santa Cruz, que la pelota al área, clarito, al área. Señoras y señores, tiro libre para Bron, le va a dar esa pelota Domínico. Pelota para De Brown, es Dominico, ¿no? Sí, sí. Domínico para el centro, que se fue para el vértice. Faltó la comba. Va saliendo Guaraní, Antonio Franco ahora, Dami con la pelota, balón hacia adelante y a correr, también va a buscar esa pelota Morel Gallardo para cortarla, ataca Guaraní, Antonio Franco, pide la pelota hacia adentro Galeano y terminaban tirándola hacia atrás. Este es Vera, Vera con el balón, vamos a ver qué hace Vera, la toca hacia atrás para Galván, Galván, balón para Vallejos, maneja el esférico Guaraní ahora, 31 minutos tenemos de la primera parte, el balón lo tiene Vera. Vamos a ver qué hace Vera. Vera frente a Escobar. Roba la pelota Escobar. Balón hacia adentro. Recupera Guaraní Antonio Franco. Y el centro de Vallejos. Dentro del área. Poquito lejos se irá. Va saliendo ahora Jorge Gibson Brown. Vamos a ver en esta qué pasa Romero. El pelotazo de Zárate. Va a buscar Cáceres. Y recupera Guaraní Ramón. Bueno, lo de Julián Vera es un despliegue importante. No siempre es rueda de auxilio para cualquier compañero que tenga la pelota. Balón controlado por la franja. 32 minutos se van a cumplir. Por ahora, sin goles el encuentro. Aquí en el estadio de Guaraní Antonio Franco, en el Clemente Argentino Fernández de Elvira. 0-0 por ahora. Maneja el balón. Jorge Guisobrón recupera Guaraní. Pelota que pretendía llegar a Mauro Gómez. Y el que la tiene a las Benítez. Recupera Guaraní. Está viviendo el encuentro a través de Deportes Misiones. Por ahora, sin goles. Entre la franja y Jorge Gibson Brown. Balón hacia adentro para Gómez. Y Vallejo que le quiere pegar otra vez para Gómez. No llegaba el balón, lo cortaban justito. Va saliendo rápidamente ahora el conjunto local. Balón para Vallejos. Este es Vallejos. Entre dos, no lograba salir. Y está reclamando mucho Dusto, Fernando, ¿no? Sí, sí, bastante, desde hace rato. Desde el principio del partido con esa infracción sobre Dávalos. Ya hace rato lo está charlando mucho a Cabañas. Y el Tero que no para, Romero. Bueno. No para. Es una marca más para los defensores de Guaraní que van a buscar la pelota de César. Por eso te dije. La pelota es controlada por Bron. Se viene el conjunto visitante. Pelotazo en profundidad para que vaya Cáceres. Cáceres con la pelota. Cáceres, balón hacia adentro. Y el arquero que maneja el balón se hace con el balón. Cubría Galván, la sacaban rápido y casi que terminó en el túnel Vallejos, pero la pelota sigue dentro del campo de juego. La tocaba Vera para que salga Guaraní. El bombazo de Flores que ya está en campo de Jorge Gibson Brown. Faltó un poquito de fuerza ese buscapié, ¿no, Romero? Exactamente. La pelota controlada por Guaraní. Maneja el esférico Romero, balón hacia adelante para que se venga Dávalos. Dávalos, Gómez. Gómez con la pelota desde la derecha hacia el medio. El capitán de Guaraní, Antonio Franco, ya sobre el sector izquierdo. La termina tocando para Machado. Machado metiendo el centro. Vamos a ver en qué termina esto. Y va a ser saque de arco. A ver, lo cubre. Lateral que corresponde a Jorge Gibson Brown. Romero. Bueno, Mauro Gómez abría los brazos porque ni Dávalos ni Galeano estaban cerca de él como para generar alguna pared o algún pase. Por eso es que reclamaba algo, ¿no? Terminó jugándola hacia más atrás la pelota para un defensor. Bien, señoras y señores, maneja la pelota Galván, bombazo hacia el otro lado. Bien, aparecía preciso Juan Pablo Rodríguez y se viene la contra de Jorge Gibson Brown. Vamos a ver en qué termina esto. Zárate con la pelota, juega con Rodríguez y la dejan pasar para que la tenga Dominico y el balón otra vez hacia atrás. Y se viene Guaraní Antonio Franco, Está mejor parado Guaraní. Vamos a ver qué pasa en esta jugada. Va a venir el balón desde el vértice izquierdo. Viene el centro, ¿Centro de Galeano o no? Centro de Galeano buscando algún cabezazo. Baldazo de agua de por medio. No pasó nada ahí, Romero. Bueno,
si hablamos del desborde del paraguayo Galeano, 10 puntos, pero le falta el centro. Ya es el segundo que yo tengo registrado en el partido, que la tira mal, ¿no? En este caso se fue afuera, y el otro muy pasado, ¿no? Desborda espectacular el número 10, que se ubica casi como el número 11, como el viejo win izquierdo, allá contra la raya y allá encara a los defensores. Denominador común, Romero, está faltando precisión. En ambos lados, ¿eh? Señores, lateral que corresponde ahora a Guaraní Antonio Franco. ¿Cómo están los bancos, Fernando? Por ahora brazos cruzados para Matías Suárez sin ningún tipo de indicaciones. Sí lo ha hecho Duto y Eluchans, especialmente a Julián Vera, que se cierra un poquito más para el medio, pero cuando sube Agustín Vallejo se va ya para la línea. 36 minutos tenemos de esta primera parte. Y por ahora no hay goles aquí en Villa Sarita. Falta tiro libre que corresponde a Guaraní Antonio Franco. ¿Qué reclaman? Tarjeta, ¿no? Amarilla, el Sí. Galeano reclama amarilla, ¿no? La tarjeta, sí. Claro, porque entiende de que ya son varias las infracciones para el número 10, ¿no? Carlos Lemos marcó, pero no sacó ninguna tarjeta. Bien, señoras y señores. Hay tiro libre que corresponde a Guaraní Antonio Franco. Cifer. Vos sabés que está recriminando a Alejo Ibáñez a algunos hinchas que le están arrojando agua ahí detrás del arco, ¿eh? Por eso les dije, baldazo de por medio en la jugada anterior. En cierta forma. Señores, tiro libre que corresponde ahora. Ya lo sufrió el otro día el arquero de Cerro Azul, ¿no, Fer? Sí. Que es un clásico en ese arco igual, ¿eh? Tiro libre que corresponde a Guaraní Antonio Franco. Sí, esperemos que sea agua. Usted, Tiro, claro, sí, sí. sí. Tiro libre para Guaraní. Mavira, centra buscando con cabezazo. Piden mano y de córner. El árbitro da córner, pero Fernando, contame un poquito qué pasa ahí abajo. Muy difícil, reclaman en mano, ¿eh? Saltaron todos los jugadores de Guaraní a reclamar la mano. No Duto y Eluchans. La verdad que en esta situación Duto y Eluchans se ha quedado ahí, pero todos quedaron expectantes de la mano. El árbitro que hasta digo que dudó un poco, ¿eh? Sí. Pero terminó cobrando el córner. Cuarto tiro de esquina para Guaraní. Tardó en apuntar el córner, Lemos, ¿eh? Tiro de esquina que corresponde ahora a Guaraní. Antonio Franco va a ir otra vez para el centro. Levanta la mano derecha. Centro al área buscando un cabezazo. Preciso. Ibáñez haciéndose con el balón. Pelotazo en largo para que ahora vaya a correr Cáceres. Y la pelota es del arquero Eduardo Flores. Ramón. Perdió un poco Brown de presencia en campo de Guaraní Antonio Franco. Ya no tiene tanto la pelota en ese sector. Ya no aparecen ni Alan Cáceres, ni Benítez, ni Santa Cruz tratando de generar algo. Guaraní se hizo dueño del balón y por lo menos intenta quebrar el cerrojo defensivo que tiene el equipo de Matías Suárez. Señoras y señores, va saliendo Guaraní Antonio Franco. Traspasa la mitad de la cancha. Pelotazo para Gómez. Este juega con Adamí. La tiene el número 5 de Guaraní Antonio Franco. Entre dos. No logra salir. Le cometen falta. Y hay tiro libre que corresponde ahora a Guaraní Antonio Franco. La juegan rápido para Mauro Gómez. Y Guaraní busca el primero, pero se defiende Jorge Gibson Brown. El balón va hacia el sector derecho. El que la va a buscar es Benítez. Maneja la pelota Brown. Recupera Guaraní. El que la tiene ahora es Duto. Duto jugándola para que la tenga Machado. Machado la quería adelantar para que la tenga ahora Dávalos. Y va a jugar nuevamente el balón Duto. Impreciso. Y mirá la que tiene Brown. Se viene Cáceres con la pelota. Va atrás el Santa Cruz. Pelota para Santa Cruz. ¿Llega o no llega el primero de Brown? Santa Cruz la toca hacia atrás. Puede venir remate el arco. Dice que se levante el árbitro. Fue clarita, Romero. Claro, otra pelota que pierde Duto y el contragolpe con espacio, ¿no? Entraba libre Santa Cruz, nadie se acercó para marcarlo. No pudo aprovechar Brown esta. Pero esa recuperación de Zárate fue falta. Así lo vio. Sí. Bueno, señores. Tiro libre defensivo para Guaraní Antonio Franco. Ahora, todo Guaraní le está recriminando por lo menos una tarjeta amarilla a Lemos, Ramón. Claro, estamos viendo aquí la repetición a ver si fue infracción. Y efectivamente, si lo barre abajo, y ahí marcó el árbitro. Bien ubicado. Ahora está caído allá un jugador de Brown en el área. Cáceres. Cáceres, ¿no? Es la segunda vez que está caído. Bueno, ahí se reincorpora, lo ayuda al árbitro del partido. Bien, señoras y señores. Ya tenemos 39:30 de esta primera parte. Las caras no son las mejores en el banco de Brown, Fernando, ¿eh? Sí, se están moviendo Axel Vallejos, Lautaro Orellana y Maximiliano Arrieta en el banco de suplentes verde y rojo. Y siguen inquietos en el banco de Guaraní, ¿no?
Exactamente, parado, se fue a sentar un ratito Duto y ahora se volvió a reincorporar. Va saliendo Guaraní Antonio Franco. La pelota es controlada por el conjunto local. Va sacando la zarza. Maneja el esférico Guaraní Antonio Franco. Recupera Bron. La pelota va ahora a Matías Adamí, el número 5 que tiene la franja. Va saliendo el conjunto local. ¿Cuándo? Aparece el sol, Romero. Exactamente, ahí se hace presente, ¿no? Hermosa tarde de lunes en Villa Sarita. La pelota es controlada por Guaraní Antonio Franco. Pelota para Dávalos. Vera jugándola con Duto. Duto que la levanta y se va hacia la derecha la pelota. La punteaba displicentemente la defensa de Jorge Gibson Brown. Y el lateral que corresponde ahora a Guaraní Antonio Franco. Fernando. Usted lo llamó, todos los suplentes de Guaraní a calentar. Puede venir el remate. Pelota para el primero. ¡Qué golazo de Dávalos, por favor! De Guaraní Antonio Franco, pero qué golazo de Dávalos, por favor. 41 minutos. Marca Dávalos, el primero de la tarde aquí en Villa Sarita. Apareció el sol, salió el sol para Guaraní Antonio Franco. Con ese bombazo, la franja se impone 1-0 sobre Jorge Gibson Brown. Bueno, ahí le quedó al 11 Dávalos, ¿no? En una serie de rebotes, allí la pelota no quedaba fija en ningún momento, la van peleando. Le queda para la derecha, acomoda el cuerpo y la coloca junto al poste lejos del arquero. Ventaja de Guaraní Antonio Franco. Dávalos, el número 11, pone arriba al equipo local. Fernando, ¿cómo se vivió allí en el banco de Guaraní Antonio Franco? Se pararon todo, ¿no? Estalló el banco de suplente y te digo que hasta Clemente Fernández de Oliveira, grito consagrado para Marcelo el Chelo Dávalos, que suma su tercer gol en este torneo regional amateur. Se hizo sentir el gol en la tribuna, Romero, ¿eh? Exactamente. Como que te decía hoy, nos faltaba el gol para darle alguito más a este partido que estaba entretenido, ¿no? Y ahora intenta responder Bron. La pelota a las manos de Flores. Me imagino, señoras y señores, cómo estarán los hinchas de Guaraní los que sigan a través de la pantalla de Deportes Visiones, tras este 1-0 y lo que conlleva, Romero, ¿no? De caso de mantenerte esto así, ¿no? El ir al descanso con una ventaja, ¿no? Claro, siempre es positivo, ¿no? La charla es otra, seguramente. Y va por el segundo Guaraní, llega el segundo. ¿Qué pasó? ¿Posición adelantada? Me da la impresión de que no, ¿eh? ¿Vos sabés que no? Habrá que ver el replay, pero no sé, Fernando, decime vos, pero a mí no me da la impresión de que estuviera adelantado. Vos sabés que saltó Duto y el Uchán directamente a encargar al juez de línea. Se toman de la cabeza, no lo puede creer el técnico de la franja, ¿eh? Bien, todos los jugadores de Guaraní señores, recriminando. Yo te digo que en cualquier momento a Duto lo amonestan, ¿eh? Sí, está Bueno. molesto, ¿no? Y esta situación lo puso más molesto aún al técnico de Guaraní. Me va a quedar esa duda, che. Pero bueno, señores, gana Guaraní 1-0. Aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. ¿Y lo estás viviendo? Sí, Ramón. No le puede dar un espacio a Galeano, ¿no? Que se te manda al área y es muy difícil de agarrarlo. Señores, la pelota la tiene Vallejos. Vallejos maneja el balón. Guaraní le está ganando 1-0 a Bron. Aquí en el Clemente Argentino. La pelota va hacia adelante. El que la buscaba era Benítez. Va saliendo Guaraní. Hay presión sobre el final, pero va a ser saque de arco para Guaraní. Sí, Fernando. Iba a mencionarte, bueno, la última vez que Guaraní empezó ganándole a Brown, 13 de octubre de 2024, torneo regional amateur pasado, victoria de la franja por 2-0, gol de Lucas Velázquez y Facundo Gómez. Lucas Velázquez hoy lesionado, ¿no? Exactamente, en el plantel. Hoy no está convocado, pero sigue en el plantel. Bien, señoras y señores, va a salir desde el fondo Guaraní Antonio Franco. Ya tenemos casi 44, Romero. Lo gana la franja 1-0. El que la tiene ahora es Mauro Gómez. La quería tirar hacia el otro lado para que llegara Galeano. Dávalos. Recupera Bron. Maneja Rodríguez. Rodríguez con la pelota. 1-0 está el partido en favor de Guaraní Antonio Franco. En esta tarde nublada, pero con algo de sol. Y la pelota la recupera Bron. No podía hacerse con ella Benítez. Recupera ahora Morel Gallardo y guarda con el remate y va Flores a buscar esa pelota, la deja salir por línea final, pero había posición fuera de juego y va a salir desde el fondo Guaraní. Romero. Te quería mencionar algo de Dávalos, el autor del gol. En el ataque es el que no tiene posición fija. Por momentos se recuesta para estar cerca de Galeano, allá cerca de la raya.
Por momentos viene y se acerca Mauro Gómez, que está por el centro del ataque. El 11 no tiene un puesto fijo y en el caso del gol aprovechó estando allí en el área y marcó, ¿no? Con ese remate de derecha para poner en ventaja parcialmente por ahora a Guaraní Antonio Franco. Tenemos tiempo cumplido ya, señoras y señores, 45 minutos. Vamos a ver cuánto más se adiciona, mi querido Fernando, cuando lo anuncien. Por ahora no hay señales de cuánto más se va a jugar. La pelota contra Dávalos con el esférico, señores. Se viene Guaraní Antonio Franco. Galeano quiere meter el centro. Galeano engancha hacia atrás. Centro al área buscando un cabezazo. ¡Oh, el segundo! ¡Gol! ¡Gómez! ¡Gol! De Guaraní Antonio Franco. Mauro Gómez de cabeza. Llegaba el segundo nomás. Lo gana Guaraní Antonio Franco en 46 minutos. 2-0 aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Voy a ver la repetición, pero me parece que el centro fue de Machado, que después se asoció al festejo. Preciso centro, precisa ubicación de Mauro Gómez, el goleador, el que siempre está, el que baja a buscar la pelota hasta el medio campo, el que enseguida está en el área. Precisa aparición sorprendiendo a su marcador. Mauro siempre está. Guaraní gana 2-0. Bien, señoras y señores, contame, Fernando, cómo se vivió en la zona baja. Impresionante, te digo que se gritó más que el primer gol. El cuarto gol para Mauro Gómez en este torneo regional, goleador de Guaraní. Y primera asistencia para Joaquín Machado en su primera titularidad. Fernando. 4 minutos más, ¿eh? ¿4? Sí, okay. señor. Bien, señoras y señores, 2 o 4. Bueno, 2. Se va a seguir jugando un ratito más. La pelota es controlada por Vira. Maneja la pelota Guaraní Antonio Franco, señoras y señores. Va por el tercero. La franja está envalentonado el conjunto local. El que la tiene es Dávalos. La va jugando ahora. Lo agarra Navira, ¿eh? Pide amarilla toda la tribuna. Todo el mundo pide amarilla, Romero. Me parece que lo van a echar a Duto o lo van a advertir, ¿eh? No, le van a advertir. Ahí va a hablar Lemos con él. Lo vio, ¿no? Pero está, obviamente está enojado el técnico con algunas jugadas, ¿no? Se perdió Brown, ¿no? Se desinfló, perdió la pelota, desaparecieron algunos jugadores y ahí aprovechó Guaraní Antonio Franco como para despacito y de a poquito hacerse dueño del balón, empezar a manejar a su ritmo. Y cuando le pone ritmo, bueno, ahí van apareciendo las opciones. Fer, ¿qué pasó? ¿Se tranquilizó un poco ahí? Más o menos, por lo visto. Pero vos sabés que lo que al menos se veía desde aquí es que Lemos lo tomaba de los hombros. A Duto le decía, escuchame, como una más y ya, ¿viste? Claro, pero sí, bueno, sí. Sí, es lo que acaba de suceder. Señores, va a salir desde el fondo Guaraní Antonio Franco cuando el árbitro marca la mitad de la cancha. Final de los primeros 45 minutos. Está ganando Guaraní Antonio Franco 2-0, mi querido Ramón Romero. Marcó la diferencia, ¿no? En la última parte del primer tiempo Guaraní sacó ventaja. Y vaya, qué ventaja ante un rival. El puntero de esta zona 6, ¿no? Brown, que venía con puntaje ideal, con 9 puntos. Acá lo sorprendió, ¿no? Primero se vio sorprendido Guaraní porque empezó mejor Brown, algunas pelotas paradas al área, algunas apariciones de algunos de sus jugadores importantes, pero después de a poquito se fue desinflando el equipo verde y rojo y Guaraní lo llevó por delante a su manera. Después encontró algunas sociedades que le permitieron ponerse en ventaja. Con el gol de Dávalos a los 40, con ese remate derecha y con la aparición del goleador Mauro Gómez, allí en el cierre, en 45, casi 46 minutos, para irse a vestuarios. Allí se van los jugadores, se va Brown, se va Guaraní, se van los árbitros, gana Guaraní, gana bien 2-0. Bien, señoras y señores, se retiran con normalidad los equipos, Fernando. Sí, se retiran en tranquilidad. Alguna charla ahí de los jugadores de Guaraní. Cara de muy pocos amigos, ¿eh? Ahora la lluvia de aplausos para el equipo de la franja. Cara de pocos amigos de Matías Suárez, muy molesto con su equipo. Señores, hacemos la primera pausa, Romero. Ya venimos.
señoras y señores, comenzamos, aguardamos, mejor dicho, la segunda parte con esa imagen, con la que está viendo en pantalla. Ahí están los teros que estaban defendiendo por momentos el lateral izquierdo de Guaraní Antonio Franco. En este caso ya comenzarán a defender el de Bron, Claro. querido Ramón. Claro, y está el Pichón. Eso es Hay el tres. gran problema que tiene. No está Mirá. el Pichón y lo van a defender a muerte, ¿no? Bueno, Bueno, va a estar- le proponemos a Morales un programa de aves, algo por el estilo también. Bueno, señores, de esta manera arrancamos lo que van a ser los segundos 45 minutos. Ya está Guaraní Antonio Franco en el campo de juego. Déjame Aguard- mandar saludos después Sí. cuando termines tu... Por favor, no, simplemente aguardamos por Jorge Gibson Bron todavía, que va a tener un condimento extra su lateral izquierdo. Ahora sí, Romero. Bueno, acá arranco con la gente de Garoapé. Luis Petrovsky es un colega que nos sigue habitualmente. Siempre nos sigue allá en Garoapé, en el interior de la provincia de Misiones. Recién se enganchó volviendo. Abrazo grande para él. También para Hugo Denis y su familia que están en Buenos Aires y desde allá nos están mirando el streaming de Deportes Misiones TV. Abrazo grande a la distancia, más de 1000 kilómetros de distancia, pero cuando el fútbol está, no hay distancia. Desaparece. Abrazo grande para Denis. Y tengo uno más que enseguida. Sí, no, vamos, Romero, sin problema. Bueno, gracias a todos los que nos siguen a través del streaming de Deportes Misiones. Estamos con la parcial victoria de Guaraní Antonio Franco, 2-0 sobre Jorge Gibson Bron. Fernando, todo en orden para que comience la segunda parte allá abajo. ¿Va a haber cambios? Bueno, sí, se van a venir modificaciones en Bron. Por parte de Guaraní, los mismos 11. Se van a venir el número 16, Axel Vallejos, el número 17, Ronald Mavlovsky y el 18, Lautaro Orellana. Lo que te puedo confirmar es el 9, Arián Benítez, el 11, Maxi Santa Cruz, y ya te voy a confirmar que me parece que es el 8, Enzo Zárate, si no me falla la visión, ¿eh? Bueno, vamos, repasamos entonces una vez más, Fernando, Bueno. los cambios en Guaraní. Guaraní ninguno, ¿eh? Ok, Guaraní, y los en mismos 11. Bron, En Bron, 16, Axel Vallejos, el delantero. Ese ingresa por Arián Benítez, el Perfecto. número 9. Tachamos también el 11, ingresa con la 17, Ronald Mavlovsky. Y se viene Lautaro Orellana, que me parece que fue por el 8, ¿eh? Ahora lo vamos a confirmar bien, perfecto. pero me parece que es Enzo Zárate. Perfecto, perfecto. Bien, señoras y señores, vamos a repasar en breve los cambios. Nuevamente cuando ya están en el campo de juego. Señoras y señores, todo listo para que comience la segunda parte. Mira su reloj el árbitro. Da la orden Jaron Lemos y ya se juegan los segundos 45 minutos. Aquí en el Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Está ganando Guaraní Antonio Franco por 2-0. La pelota la va a buscar Mauro Gómez. Qué linda tarde. Mauro Gómez con la pelota. Vértice derecho. Quiere meter el centro. Va saliendo rápidamente. El conjunto visitante. Que sigue cayendo 2-0. Ante Guaraní Antonio Franco. La pelota es controlada por Machado. Juega y toca la pelota. El conjunto visitante, señores. Fernando, vamos a repasar, por favor, los suplentes que tiene Guaraní Antonio Franco, en este caso, que no ha realizado modificaciones. Vamos a repasar justamente las alternativas que tiene Duto, por favor. Bueno, el número 12, Matías Márquez, el 13, Adrián Mesa, el 14, Denis Benítez, el 15, Franco Pintos, la 16 para Santiago Duarte, 17 para Enzo Calen, 18 para Juan Pablo Toledo. Repasamos los suplentes justamente que le quedan a Jorge Gibson Bron después de estas tres variantes. Bueno, la 12 para Joel Vega, la 13 para Jorge García, la 14 para Franco Maidana y la 15 para Maximiliano Arrieta. Romero. Emanuel Larraburu, su familia en Corrientes siguen la transmisión de Deportes Misiones TV. Bien, señoras y señores, la pelota es controlada por Guaraní. Va saliendo Jorge Gibson Bron. Ahora sí que está lindo el solcito en el campo de juego, Romero, ¿eh? Salió a pleno ahora, ¿no? Tal Se cual. El suma. 7, salió Domínico, ¿eh? Salió Domínico, claro. Salió, Metió mano Matías, ¿no, Fer? salió Domínico entonces con el 7, perfecto. Y con vez del 8, el 8 corregimos, salió Gabriel Domínico, el 9 Arián Benítez y Maximiliano Santa Cruz, el 11. Decía Fer, metió mano Matías, ¿no? Sí, exactamente, bastante. Bien, señoras y señores, la pelota es controlada ahora por Guaraní Antonio Franco. Falta, hay tiro libre que corresponde a Guaraní. Todavía no tenemos tarjetas, mi querido Fernando, en el partido, ¿no? Exactamente, así mismo, el primero. Perfecto. Iba a mencionar a Axel Vallejo con pasado en Guaraní Antonio Franco, de hecho es
por plantel fue campeón de la Liga Posadeña de la temporada pasada, no de la apertura. Yo tengo tarjeta, pero el resumen que me llegó hoy, pero no viene al caso. No, esa no, Romero. No deprimamos a la audiencia. La pelota es controlada ahora por Guaraní Antonio Franco. Y el balón es controlado por Galván, la toca para Flores. Y va saliendo desde el fondo Guaraní Antonio Franco. ¿Qué esperamos para este segundo tiempo, Romero? Sí, el primero terminó de la mejor manera, ¿no? Con 2 goles, en este caso para Guaraní. A ver la reacción, ¿no? Metió cambios, Matías Zubiri, a ver si reacciona Bron y encuentra el camino para primero descontar, ¿no? Guaraní está mucho más tranquilo, obviamente va cuidando la pelota y lo va a manejar en la medida que Bron se lo permita a su manera el partido. El balón es controlado por Guaraní Antonio Franco. Balón hacia adelante. No podía controlarla Galeano. Y va saliendo ahora Guaraní Antonio Franco. Maneja el balón la franja. El balón hacia atrás para Flores. Había un empujón de por medio y reclaman todo. Fernando ahí abajo. Vos sabés que cuando pasó Vallejo le pegó un codazo a Galván. Le pegó un codazo y será amonestado, ¿eh? Sí, señor. El primero del partido, nomás en instantes, Axel Vallejos, innecesario. En 3 minutos y medio entró y le dieron la bienvenida con la tarjeta amarilla, mi querido Romero. Amonestado Vallejos entonces. El primero. Qué soncera, ¿no? En 3 minutos y medio. Acá preguntan, ¿no? En los mensajes, ¿qué tiene que pasar para que River de Santa Rita clasifique? Está complicado, ¿no? Van 4 fechas y no sumó puntos todavía. La pelota es de Guaraní Antonio Franco y el balón al medio. ¿Puede estar el tercero? No. A las manos de Ibáñez el balón. Y va a salir desde el fondo del conjunto visitante, Fer. Sí, va a mencionar, bueno, muy pero muy difícil, te digo. Tiene que ganar absolutamente todos los partidos y todos por goleada. Y tiene que esperar que Verón no gane ningún partido. No solamente que pierda esta tarde, como lo está haciendo ahora mismo, sino que pierda con Colonial y también que pierda justamente con River. Pero todo por goleada porque le tiene que ganar por margen de gol. Bien, señoras y señores, gracias, Fer. Va saliendo ahora Guaraní Antonio Franco. El balón es controlado por Duto, sí, Ramón. Fernando, margen de gol que le permite a Guaraní igualar a Bron, pero ser el líder por diferencia de goles, ¿no? Sí, abismal la diferencia, por supuesto, ¿no? Lo de Guaraní con los 7 goles a River, más los 3 que le hizo a Colonial. Bueno, y ahora estos dos suman una importante diferencia justo a Bron. Orellana metiendo el centro a las manos del arquero Flores, Ramón. Bueno, ahí van tratando de acomodarse de vuelta, ¿no? Más tranquilo Guaraní, obviamente más apurado. Jorge Gibson Brown. ¿Cuánto van ahora? 5 minutos casi, Enzo. Sí, 5 minutos, Ramón. La pelota es controlada ahora por Jorge Gibson Brown. El balón que casi se va por la banda. Pidieron una falta, sigue el balón en juego Orellana. Metiendo el centro. El árbitro retrae la acción y le da tiro libre a Jorge Gibson Brown, Ramón. Bueno, ahí enérgicamente lo ha marcado Harold Lemos. Vino rápidamente hacia el sector y allí marcó. No hay protesta de los jugadores de Guaraní. Se va a ejecutar un tiro libre. Otra especie de córner corto, ¿no? La gente manda mensaje y ya preguntan por los teros. ¿Qué hacemos? Me parece que se movieron. No, digo, están allá. Dejémoslo. Bueno, pero se han vuelto protagonistas del encuentro. Exactamente. Señoras y señores, tiro libre que corresponde a Bron. Están, a ver, para el centro, están Cáceres y Zarza. Así. Sí. ¿O nos echan por hacer un programa ecológico o seguimos en esta? Vamos a hacer un poquito de todo, ¿no? Tiro libre que corresponde a Bron. Para un poco, Ramón. Tiro libre que corresponde a Bron. Le va a dar Zarza. Con la pierna izquierda, Zarza al centro. Y va saliendo Flores con los puños. Ahí está Escobar para la respuesta. Escobar. Vamos a ver qué hace Escobar. La tiró para que la vaya a buscar por el otro lado. Zárate y no podía. Y ahora se viene Guaraní, Antonio Franco, y si la hace bien está el tercero de la franja. Este es Galeano. Galeano se quiere meter al área, a ver qué hace Galeano. Se metió al área Galeano, pase al medio y le queda el remate para el tercero. ¡Uy, qué cerca que estuvo! El remate de Duto. Saque de arco para Bron, Ramón. Y va a pasar esto, Enzo, ¿no? ¿Cuánto van? 6 minutos. Y se va Bron, se vuelca al ataque, obviamente lo necesita meter gente en cancha de Guaraní. Y los contragolpes tendrán estos espacios, mucho. La que tuvo Galeano y después el remate de Duto casi improvisado que se fue cerca del palo. La pelota es controlada ahora justamente por Duto. Tuvo una clarita recién. Sigue 2-0 el partido en favor de Guaraní. Antonio Franco lo está viviendo por la pantalla de Deportes Misiones. A través de YouTube. Va saliendo Flores desde el fondo. Por ahora el encuentro sigue 2-0. En poder de Guaraní Antonio Franco, mi querido Ramón Romero. Fer, bueno,
cara de preocupación en Matías Suire, ¿no? Camina un poco más ahora, ya no usa el asiento allí en el banco de suplentes. Sí, exactamente. Ahora todo, desde que empezó el segundo tiempo ya está parado, brazos cruzados. Por ahora ninguna indicación del técnico del Albirrojo. Bien, señoras y señores, hay tiro libre que corresponde ahora a Jorge Gibson Brown. Desde la mitad de la cancha siguen calentando los jugadores de Guaraní. Se va a venir algún cambio, parece, Ramón. Sí, enseguida seguramente allí Fer está atento a eso. Gente amiga, ¿no? Que encontramos aquí en la techada, el amigo, un gran exfutbolista, Tiburcio Salazar, hombre vinculado a Mitre, hincha de Racing, ¿no? Se juntó con Jorge Balanda y sumaron 2 acá. Bien, bien, van sumando. Señoras y señores, tiro libre que corresponde a Jorge Gibson Brown. Tendido Matías Adami, ¿eh? Bien, señores. Adami para el remate. Bueno, ya lo vimos desde prácticamente el arranque del partido, que todas van al área, Fernando. Sí, bueno, aprovechando esa pelota parada que tanto le gusta a Brown y que tanto le cuesta defender a Guaraní. De los 5 goles que ha recibido Guaraní, 3 han sido de pelota parada. En una de esas, en un viandazo, ¿quién te dice, no? Señores, tiro libre que corresponde a Brown. Muy lejos, pero va al área la pelota. Sigue caído uno de los jugadores de Guaraní, Antonio Franco. ¿Quién está caído, Fernando? De Guaraní. Adami, Matías Adami. Ok, señores. Tenemos casi 9 minutos de la segunda parte. Tiro libre que corresponde a Brown. Adami sigue caído. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Bueno, Romero, Bueno, un hay ratito largo. Claro, sí. Hay una reunión allí, ¿no? Prácticamente entre los asistentes, el jugador caído, algunos jugadores de Brown, el árbitro que conversa con ellos, los jugadores de Guaraní, Antonio Franco. Un impas que no le sirve para nada a Brown, ¿no? Que Para nada. necesita ritmo, que necesita encontrarse políticamente. Ahora tiene un tiro libre, ¿no? Veremos qué pasa, Enzo. Bien, señoras y señores, tiro libre que corresponde a Jorge Gibson Brown. Va a caer en la pelota al área. Fácilmente 3 minutos, para recuperar después. Tiro libre. Le da el sol en la cara al hombre de Brown, Le va a dar a esa pelota a Morel Gallardo. El número 5. ¿Qué le está por decir Harold Lemos? A ver. Observa el árbitro. Va a ser tiro libre para Brown. Bueno, pasan. La pelota es controlada por el conjunto visitante con esta pelota parada. Morel Gallardo. Va al área la pelota, Morel Gallardo metiendo el centro. A ver qué va a pasar. Otra vez el balón hacia afuera y va saliendo Guaraní Antonio Franco. No fue bien aprovechado este tiro libre, Ramón. No. Y poca gente para salir de contragolpe. Tenía Guaraní, por eso es que ya la recupera Brown. La pelota es controlada por Jorge Gibson Brown, que está perdiendo 2-0 frente a Guaraní Antonio Franco. Aquí en Villa Sarita. La pelota es controlada por Zárate. Vamos a ver qué hace Zárate. Maneja la pelota del conjunto visitante. Rodríguez con el balón. Rodríguez la pincha para que la vaya a buscar por el otro lado. Masloski. El balón se va por la banda. Ahí lateral que corresponde a Jorge Gibson Brown por un rebote, Ramón. Mirá quién marcaba en ese sector casi cerca del banderín corner. Mauro Gómez. Para el ingreso va ahora Vallejos. Volvió a la cancha, Martín Romero. A ver, es Orellana para el ingreso. Balón al área. Persiste el ataque. Ahora sí. De Vallejos. Roba la pelota Guaraní Antonio Franco. Ahí va a salir el conjunto local. Ahí lateral que corresponde a Guaraní Ramón. Bueno, que intenta proyectarse en ataque un poco. Salir de su terreno de juego. Allí que retiran un vendaje. ¿Qué es? Alguien perdió su venda. Claro, que ahí va Romero, la va a sacar a un costado. Una venda. Es una venda, ¿no? Sí, bueno. Si le pusieron una venda a Martín Romero, se la sacó Ya le sacó, automáticamente. sí, claro. La pelota es controlada por Brown ahora. Hay lateral que corresponde. Dudando en línea, lateral que corresponde a Guaraní Antonio Franco. Y va el balón hacia adelante. Sí, Ramón. Posición adelantada, marca. Ok. Fer, hablamos un poquitito de Machado. Es un jugador de la cantera de Guaraní Antonio Franco, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, paraguayo él, pero vino hace un tiempo ya para Guaraní. Bueno, campeón de la Liga Apertura en este semestre pasado. Se ha ganado su puesto en este 11 titular, pero bueno, la ausencia de Nicolás Vallejos lo ha catapultado al torneo regional titular, por supuesto en la Liga Posadeña. Formó parte del equipo campeón de la liga, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí sí, titular indiscutible, te diría Joaquín Machado. Bien, señoras y señores. La pelota es controlada ahora. Justamente por Guaraní Antonio Franco. Maneja el esférico. Balón hacia adelante. Se pierde por la banda. Ahí lateral que corresponde justamente
ahora Jorge Gibson Brown. Tenemos 12 minutos. Y esto sigue ahora 2-0 en favor del conjunto local. Síganlo a Martín Romero, que está caminando con alguna molestia. Señores, la pelota al área. Va a buscar las Flores. Y va a salir desde el fondo. Guaraní, Antonio Franco, Ramón. Bueno, Romero, el número 6 de Guaraní, hijo del histórico Tupa Romero, de épocas idas, ¿no? Del Tigre histórico de allá de los 90. Mamita querida, ese equipo, cómo jugaba y cómo metía. Especialmente el Tupa Romero, que era uno de los bravos allí atrás con Dante y con una banda que formaba ese Tigre campeón de los años 90 en la Liga Posael. Vaya época, ¿no, Romero? La pelota es controlada ahora por Brown. Recupera Guaraní, Antonio Franco, Vallejos. De los teros al deporte en el recuerdo. Vamos, No. vamos, ¿no? Es mixto esto del tema, Ramón. La pelota es controlada por Guaraní, Antonio Franco. La pide por este lado Machado. El que la tiene es Flores. Bueno, nuevamente va y va en la segunda parte, Ramón, ¿eh? Se cayó el ritmo, ¿no? Sí, sí, Tenía sí. un poco más de ritmo en la primera etapa, ¿no? Los goles que logró Guaraní, bueno, cambiaron un poco la historia, ¿no? Señoras y señores, a ver si le dan la falta o no. Sí, retrae la acción. Ameritaba claramente el tiro libre, señores. Tiro libre que corresponde a Brown. Y es lindo ¿eh? Sí, este estaba bien ubicado. Bien Lemos, que primero observó qué pasaba, y cuando perdió la pelota el de Brown, retrocedió con ese gesto característico que hacen los árbitros y marcó allí, cerquita del semicírculo, la infracción para el equipo visitante. Fernando, ¿quién es el apuntado para el tiro libre? Alan Cáceres, el 10. Va Cáceres, señalaba el silbato el árbitro. Que aguarden la orden. En la puerta del área, la barrera. Vienen de convertir 2 goles de tiro libre, Brown. Tanto Domínico como Santa Cruz, ninguno ya en cancha. Mirá. Va Cáceres para el remate. Casi sobre su palo derecho. Está el arquero Flores. Señores, tenemos 14 minutos y medio y el remate al arco. Pasó cerquita Romero. Y se lastimó Flores, ¿eh? Sí, se lastimó, ¿no? Se arrojó vehementemente, no sé si es el término, pero cayó pesadamente también, Sí, ¿no? Se tal estiró cual. todo lo que pudo. Bueno, la pelota fue afuera, ¿no? Pero ahí está el arquero siendo atendido por ahora por su compañero, ¿no? Muy buen tiro libre, Ramón, ¿eh? Muy buen tiro libre. Bueno, le faltó por cuestión, por unos metros la pelota en ingreso al arco, pero bueno, señores, va a ser saque de arco para Guaraní, va a ser tiro de esquina, perdón, para Jorge Gibson Brown. Va nuevamente para el remate Cáceres. Sigue caído el arquero franjeado, que está siendo asistido por su compañero Mauro Gómez. Y ya en 15 minutos tenemos tiro de esquina que corresponde a Jorge Gibson Brown. Va a caer la pelota desde el vértice derecho. Centro, más que de centro, un buscapié. A la nada misma y va el remate al arco. ¡Upa! Fue bueno, Romero. Sí, muy bueno el remate, ¿no? Morel Gallardo. Sí, de Nicolás Morel Gallardo. Desde lejos le cayó, no dudó, le pegó de zurda. La pelota iba a baja altura, ¿no? Cuando se prepara Fer, algunos cambios en Guaraní, Antonio Franco, ¿no, Fer? El número Sí, 14 exactamente. puede Se ser. viene Denis Benítez con la número 14. Bien, señores. Se va a venir un cambio en Guaraní, Antonio Franco. El número 14, repetimos, Fernando. Denis Benítez. Perfecto. Se viene- Veremos quién se retira, ¿no? Exactamente. Por ahora sí, se va a retirar con la número 8, Máximo Duto, que se tomó su tiempo para retirarse el chiquitín. Y se retira bajo la lluvia de aplausos de la hinchada franqueada. Bien, señoras y señores. Denis Benítez. Algo Al sentido, campo ¿no, del Fer? juego. Mauro Duto. Sí, Máximo sí, Duto, digo. Sí, bastante, bastante. Bien, señoras y señores. ¿Cómo lo ve Romero en casi 20? Y no despega el partido, no le cuesta a Brown. Los cambios no se notan, no mejoró en lo futbolístico y Guaraní está tranquilo, ¿no? Va manejando los hilos del partido a como pueda, ¿no? Brown es el que tiene que ser protagonista. Bien, señoras y señores, la pelota la tiene Vallejos. Vallejos, jugándola con Vera, otra vez recupera la pelota Jorge Gibson Brown. Pelotazos largos para que vaya Cáceres a buscarla. Recupera Guaraní. El que la tenía era Benítez. Va saliendo ahora el conjunto franjeado. Ahora está en campo de Jorge Gibson Brown. Vera con la pelota. El bombazo que hace que el balón caiga en campo de Guaraní. Antonio Franco a cabecearle va Galván.
Ahí va Zarza, tratando de despejar, Vera con la pelota. Recupera Bron. Si no quiere correr peligro, la tiene que sacar de ahí. La pelota casi traspasa la mitad de la cancha. El árbitro dice que se levante. A Vallejos. Y ahí el lateral que corresponde ahora a Guaraní, Antonio Franco. ¿Cuánto tenemos? 17:30. Ya de esta segunda parte con la victoria parcial de Guaraní por 2-0 sobre Bron. El balón hacia atrás para que vaya Romero. Galván. Galván la tira hacia adelante. Maneja la pelota Guaraní, Antonio Franco Gómez. El que la tiene ahora es Benítez. Denis Benítez. Vallejos. Gómez. Ahí está Gómez. Acusan una falta. Y hay tiro libre que corresponde a Guaraní. Se va a venir una nueva tarjeta amarilla. En Jorge Gibson Brown, amonestado Zarza. Exactamente, el número 2. El segundo en Jorge Gibson Brown ya estaba amonestado Axel Vallejos. Bueno, señores. Amonestado entonces en el conjunto visitante el segundo de la tarde, Ramón. Señoras y señores, tiro libre que corresponde a Guaraní, Antonio Franco. Pareciera ser que todavía no va a haber más cambios en Guaraní ni en Bron, Estaba ahí observando los gestos de Flores, ¿no? Hacia el banco suplente, pidiendo algo. No sé si algo de agua o algún elemento como para aplicarse en el lugar donde había recibido el golpe hace un ratito. Bien, señoras y señores, la pelota ahora es controlada por Galeano. Se viene ahora Machado. Machado. La toca para Benítez. Benítez. Insiste Guaraní. Busca el tercero en la franja. Gómez. La media vuelta de Gómez. Balón para que ahora venga Denis Benítez. Aquí en el vértice izquierdo. Benítez. Y va a ser lateral que corresponde a Guaraní, Antonio Franco. En el vértice izquierdo del ataque, Ramón. Bueno, van a quedar los dos con 9 si sigue este resultado, Fer. ¿Se prenderá Colonial, digo? Ganando hoy llegará a 6, quedarán 2 fechas más, ¿no? Pero debe venir a Villa Urquiza justamente a enfrentar a Bravo, ¿no? Exactamente, y bueno, después de recibir a Guaraní también en Cerro Azul, Colonial debe ganar esos 2 partidos, si quiere tener chances, y que Brown o Guaraní pierdan los 2 partidos que restan. Señoras y señores, va saliendo ahora Vallejos, en Bron. Insiste en el ataque Guaraní, Antonio Franco. Machado tirándolo hacia adelante. Falta. Tiro libre que corresponde a Guaraní, Antonio Franco. Señoras y señores, reclama todo Bron. Piden que no fue falta, básicamente. Tiro libre que corresponde a Guaraní, Antonio Franco. Cuando tenemos 20 minutos de esta segunda parte, Ramón, y la jugaron rápido, ¿eh? El que la tiene ahora es Galván. Balón para que la tenga ahora Vera, descargando con Machado. Balón hacia atrás para Benítez. Romero que la levanta. La pelota está en campo de Jorge Gibson Brown. Ya tenemos 20 minutos de esta segunda parte. Y la victoria sigue en manos de Guaraní, Antonio Franco por 2-0. Lateral para Brown. Ya ven, casi 21, Romero. Claro, hay un saludo recién de Orellana con Galeano, después de ese choque fuerte que cobró la infracción, como que le pedía disculpas al 18, que fue vehementemente esa pelota, ¿no? Pelota al área y busca el descuento. Bron puede venir el remate al arco. Poquito alto, ¿eh? La agarró muy de abajo Masloski, Romero. Sí, le había caído bien la pelota. Estaba libre, no estaba presionado, pero le pegó muy mal y ahí está lo que te mencionaba recién. Los gestos que hacía Flores, ¿no? El arquero que ahora está caído en su área chica, ¿no? Sí, nuevamente tendido el arquero, el número 1 de la franja. Iba Bien, a aprovechar para mencionar, bueno, no tiene que ver con el torneo regional, pero sí con el fútbol millonero, ¿eh? Se va a venir la final del torneo provincial que compete al equipo hoy visitante, al verde y rojo, que se va a estar enfrentando a Nacional de Puerto Piraí el miércoles 26 de noviembre en Villa Urquiza, la vuelta el domingo 20 de diciembre en Puerto Piraí. Perfecto, buen dato. ¿Estás pendiente de eso todavía, no? El provincial que se hizo extenso, ¿no? Sí, bastante. Primero porque se jugaba no semana a semana y después las instancias de alguna suspensión y todo eso. Pero ahí está Jorge Gibson Brown también, Fer, ¿no? Así es, empezó la segunda semana de marzo y va a terminar en la segunda semana de diciembre el torneo provincial. Mira. ¿Vos sabés, Romero, que algo le apuntaba recién Mauro Gómez a Galeano? Reciencito nomás. Vamos a ver qué pasa con eso, ¿no? ¿Algún dolor que tiene el... No, algo le indicaba. Señoras y señores, va a salir desde el fondo Guaraní, Antonio Franco. Ya se recuperó Flores.
22 minutos tenemos de esta segunda parte. Va a salir desde el fondo el arquero de Guaraní, Antonio Franco, que solamente ha realizado una variante, ¿no, Fer? Parece que sí. La pelota es controlada ahora por Guaraní, Antonio Franco. Insiste. Ahora Rodríguez y el balón a las manos del arquero Ibáñez. Romero. Bueno, intentó sorprendernos desde muy lejos, Mauro. A veces, si le pega bien, puede ser gol. El arquero estaba adelantado, pero Sí. le cayó a las manos al arquero. En este caso estaba atento. Y la pelota es controlada por Bron. ¿Y qué ve Fer de Duto y Eluchans? ¿Están más tranquilos? Por ahora sí, pocas indicaciones, sobre todo en la zona defensiva, tanto a Galván como a Romero y también a Joaquín Machado. La pelota es controlada por Guaraní, Antonio Franco. Tenemos 23 minutos ya de esta segunda parte. Vamos a jugar los últimos 22 minutos de partido, mi querido Ramón Romero, aquí en el Estadio Clemente Argentino Fernández de Elvira. Va saliendo el arquero Eduardo Flores. La pelota traspasa la mitad de la cancha y va a cabecear Zarza. Otra vez el balón a campo de Guaraní, Antonio Franco. Se viene ahora Rodríguez. El árbitro otorga una falta y el tiro libre que corresponde a Jorge Gibson Bron. Va Masloski. Vamos a ver qué hace Masloski. Se la cede a Morel Gallardo. Y el tiro libre, sí. Un dato que hizo circular prensa de Guaraní hoy es el hecho de que mañana se iba a jugar un partido de la Liga Posadeña, el torneo clausura. Octava fecha, si mal no recuerdo, entre Guaraní y la Canterita. Fue pasado para pasado mañana miércoles. Obviamente se juega hoy, le van a dar descanso a la cancha y van a jugar pasado mañana miércoles ese partido. Bien, señores. El remate de Morel Gallardo buscando algún cabezazo. Sale Flores. Sin problemas el arquero de Guaraní, Ramón, ¿eh? Sin problema para agarrarla y con problema para incorporarse, ¿no? Parece Sí, que tiene alguna dolencia, ¿no? Parece que tiene alguna dolencia, ¿no? Bueno, vamos La a ver. experiencia de Flores, Censo, perdón, la experiencia de un arquero de muchos recorridos. Tal cual, ¿eh? Pelotazo largo para que vaya Galeano. Galeano que quiere buscarla, pero ahí aparece Portillo y la saca. Ahí lateral que corresponde a Guaraní, Antonio Franco. Para el ingreso va Machado. Joaquín Machado para el ingreso. La cabeza de Mauro Gómez. Machado, Gómez. La pelota hacia el medio y Guaraní busca el tercero. Pero por el otro lado, ahí está Vallejos. La pelota todavía sigue en campo de juego. Presiona Bron. Gana nuevamente el esférico. El conjunto de Villa Urquiza, que cae 2-0 frente a Guaraní aquí en el Clemente Argentino. El que la tiene Zarza. Zarza juega hacia atrás. Este es Ibáñez, que prefiere jugar hacia su derecha. Aparece Masloski. Masloski. Se enredó un poco Masloski, pero el lateral corresponde a Jorge Gibson Bron por el rebote. Sí, Fernando. Se viene una modificación, la segunda en la franja, se va a venir con la 16, Santiago Duarte. Santiago Duarte con la 16. Quien está caído me parece que va a ser el que va a ser reemplazado, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a verlo, lo estamos viendo en pantalla. Que es Agustín Vallejos, Se va entonces Agustín Vallejos, el número 4. Se retira Julián Vera, el número 7. Ok, Vallejos el que estaba atendido, se retira con la 7, Julián Vera ingresa con la 16, ahora sí, clarito, Santiago Duarte. Santiago Duarte a la cancha, Romero. Claro, se incorporó Vallejos, ahora volvió a sentarse en el césped. Está elongando como que alguna molestia tiene. Mientras tanto, Julián Vera se va retirando por aquel sector. De gran despliegue el 7, ¿no? Participativo, fundamentalmente en la primera etapa. Recorrió, se mostró, siempre fue auxilio, lo dijimos. Se va extenuado, obviamente, el número 7, que debe recorrer además un gran trecho, justamente allá en la zona de los teros. Lo va esquivando, ¿eh? Y sí, fíjate vos que ahora están detrás de la línea final, Claro. así que tuvo que volver a ingresar al campo de juego. Ese. Yo no pasaría por esa zona. ¿Usted, Romero? No, yo hago lo de Vera. Le pego la esquivada. Tal cual. Era más fácil trasponer la cancha, pero... Mirá, están pidiendo cambio, me acotan acá para Vallejo, ¿no? Lo siguen elongando allá, hacen señas y, bueno, un jugador importante, Fer, en este andamiaje de Guaraní Antonio Franco, el número 4. Sí, vos sabés que fue Jorge García para hacer la modificación y dijo Duto, todavía no, espera. Y ahora sí se va a hacer, lo hicieron volver y ahora se va a cambiar nomás, el número 13. Perfecto, entonces se va Vallejos y ¿quién ingresaría en su lugar, mi querido Fernando? Jorge García, el número 3. Jorge García, el número 13 de Guaraní. Perfecto. No, perdón. Adrián Mesa, digo Mesa. bien. Ah, Adrián ok. Mesa. Adrián Mesa, Jorge García, el 13 de Brown.
de la reserva del conjunto guaraní. Recordemos, Nicolás Vallejos expulsado. Todavía no está la alta por AFA porque tiene los cupos limitados de extranjeros guaraní por Lucas Noguera, razón por la cual está hoy disputando y haciendo su debut Alidad Mesa en el torneo regional amateur. Perfecto. Bien, señoras y señores, la pelota es controlada por Guaraní Antonio Franco. La pelota ahora la tiene Masloski. Tarde complicada. Vos sabés, se cambió eso, ¿eh? Ingresa con la número 15 Franco Pintos. Bueno. Será quien reemplazará a Agustín Vallejo, que ya se ha retirado. Perfecto, ahí va el 15 ya a ocupar aquel sector por donde estaba Vallejos, obviamente, ¿no? Franco Pintos entonces con la 15. Perfecto. Señoras y señores, el balón queda en poder de Guaraní Antonio Franco. Hay lateral que corresponde a la franja, sí, Fernando. No ha agotado los cambios y ha agotado las ventanas, así que los suplentes de Guaraní a sentarse. La pelota es controlada por Guaraní. Se retira aplaudido Vallejos, ¿eh? La pelota es controlada por Brown. Balón hacia adelante. El que la tiene ahora es Zárate. Zárate. Balón hacia el medio para Rodríguez. Rodríguez que pierde la pelota. Mauro Gómez que pretendía habilitar por el otro lado. Casi que llega Galeano, ¿eh? Mirá cómo va. Mirá cómo va también Dávalo, señores. La cabeza de Ramiro. Y ahora Masloski con el balón. Balón hacia adelante. El árbitro otorga una falta. Y hay tiro libre que corresponde a Jorge Gibson Brown. Ramón. Voy mirando la salida de Vallejo, ¿no? Quizás sea para preocuparse o no. Camina con cierta dificultad el número 4 de Guaraní Antonio Franco, que está cerca, ya próximo al sector de banco de suplente. Bien, señoras y señores. Tiro libre que corresponde a Jorge Gibson Brown. El árbitro advierte, intenta organizar. Tiro libre que corresponde. El único en la barrera es Benítez, ¿eh? Tiro libre para Brown. Le va a dar Cáceres esa pelota. Cáceres que la quiere jugar en corto y si la hacen bien puede estar el descuento. Sale un buscapié. Flores. Y hay tiro de esquina que corresponde ahora a Jorge Gibson Brown. Nuevamente para el ingreso va Cáceres. Desde el vértice derecho. Hay tiro de esquina para Brown, que busca llegar al descuento. Pierde 2-0 frente a Guaraní en 30 minutos de esta segunda parte. Centro. Y va saliendo Romero de cabeza. Y señores, se viene Guaraní Antonio Franco. Y si la hace bien la franja, puede estar el tercero. El árbitro dice que siga nomás. El que la tiene es Benítez. El árbitro marca falta y amonesta al hombre de Guaraní Antonio Franco. A la pucha. Se ha amonestado Denis Benítez, ¿eh? El primero en Guaraní. Bueno, señores. Se enojaron, ¿no? Se enojaron. Bueno, adujo un golpe, ¿no? El jugador de Jorge Gibson Brown. Estaban disputando allí férreamente la pelota. Por eso es que pitó el árbitro y le amonestó al 14. Bueno, señores. Se caldearon los ánimos, pero está ganando Guaraní 2-0. No hay a ver, vamos a ver en el replay qué pasó. Señores. El pelotazo al área de Guaraní. Va saliendo la franja. Señoras y señores, 31 minutos, Romero. Benítez estira su brazo izquierdo en ese movimiento lógico de la jugada, en el forcejeo, y lo roza con esa mano. Masloski, señores, se viene Brown, puede estar el descuento acá. Y sale Guaraní, sí, Ramón. Sí, o sea, no era tan grave. Bueno, pero se caldearon los ánimos, Ramón. Va saliendo ahora Brown con el balón. Intenta recuperar Guaraní, 32 ya. Y si la hace bien, está el tercero de Guaraní, señoras y señores. No, lo cubrió bien ahí Escobar. Y la saca hacia el sector izquierdo. Presiona Guaraní. El balón va para... Bueno, pretendía llegar al sector izquierdo. Va a buscar ahora Masloski. Y la pelota sale del estadio, Romero. Bueno, se juega y se expone Brown porque Juan Pablo Rodríguez y Portillo prácticamente estaban jugando muy adelantados y eran solamente dos marcando cuando vino el contragolpe recién de Guaraní Antonio Franco. Muy peligroso para Brown.
Ese. Señoras y señores. Fíjate, Juan Pablo Rodríguez está en el círculo central, ¿no? Y de ahí se proyecta hacia campo de Guaraní Antonio Franco, el número 4. Y el pelotazo pretendía llegar a Galeano. Se defiende como puede Bron. La pelota se fue por la banda. Hay lateral que corresponde ahora a Guaraní Antonio Franco. Ramón. Fer, ¿le quedan cambios a Brown todavía o...? Sí, le queda una todavía. Y le quedan 2 ventanas, una modificación. Perfecto, gracias. Bien, señoras y señores. La pelota es controlada por Guaraní Antonio Franco. Ya tenemos 33 minutos de partido. Y lo estamos viviendo juntos por la pantalla de Deportes Misiones. A través del streaming, mi querido Ramón Romero. Salvo aquel tiro libre de Cáceres y el remate de afuera del área de Morel Gallardo, Brown no inquietó tanto como debería haberlo hecho para tratar de descontar, ¿no? Tal cual, tal cual. Señoras y señores, la pelota es controlada ahora por Bron, que tiene un lateral. Cuando ya tenemos 33 y medio. Gana 2-0 Guaraní. ¿Cuántos amonestados tiene Jorge Gibson Brown, mi querido Fernando? 2, Daniel Zarza y Axel Vallejos. ¿Y Guaraní? 1, Denis Benítez. Perfecto. Pocas tarjetas, soy Romero, ¿eh? Sí, porque pocas, sí, pocas. Tiro libre que corresponde a Bron ahora. Bueno, es lo que dio Lemo. A ver, tengo mis dudas. Ya veremos el replay seguramente, pero... Lemos trata, en esto de las amarillas, de tratar de, conversando, tratar de llevar el partido. Trató de hacerlo así, ¿no? Y por eso esta mención de tan poca tarjeta, ¿no? Bueno, estamos viendo en el replay ahí. Lo tocan abajo. Estira libre y hay amonestación. Hay amonestación. No fue para Galván, es para, a ver... Sí, Galván, el 2. ¿Para Galván? Sí, sí, sí. Ok. Para Galvano, Adomi. Para mí que era para Adami, porque Galván es el que le protesta al árbitro y Adami es el que se va rezongando hacia el área. Pero bueno, uno de los dos fue, el 2 o el 5. Ya lo vamos a confirmar. Bien, señoras y señores. ¿Adami era? Sí, no, Galván. Galván, perfecto. Bien, señoras y señores. Tiro libre que corresponde a Bron. Va a caer la pelota al área. Señoras y señores, en casi 35. Quiere llegar al descuento Jorge Gibson Brown. Da la orden Lemos. Centro. Muy largo, ¿eh? Muy largo y muy impreciso Romero. Saque de arco para Guaraní. No, sí, le pegó muy mal Cáceres. Le pegó muy lejos de toda posibilidad de algún cabezazo que pueda convertirse en gol para su equipo, para Brown. La pelota cayó allá, se fue por línea de fondo. Hay saque de arco para Guaraní Antonio Franco. Bien, señoras y señores. Va a salir Guaraní Antonio Franco desde el fondo. Y el balón que es recuperado por Morel Gallardo. La quiere tirar hacia adelante. Se viene Zárate. Zárate con el balón. Pase hacia el medio. Se viene Vallejos. Y va saliendo ahora Guaraní. Busca el tercero de la franja. Pero persiste buscando el descuento. El conjunto de Villa Urquiza. Este es Orellana. Pierde la pelota. Masloski. Pasa en profundidad y se viene Cáceres, ¿eh? La pelota se va por la línea final. No, por línea lateral. Saque de banda que corresponde ahora a Jorge Gibson Brown. Y para el ingreso va Orellana. Orellana que la va a tirar al área. No, la juega hacia adelante. Recupera Guaraní. Y agarrate que se viene la franja. Se viene Galeano. ¿A quién le quiso dar el pase? No lo sé. Un autopase quiso hacerle, pero literalmente, ¿eh? No tomó las medidas correspondientes. Se le va la pelota a Masloski. Y hay lateral que corresponde ahora a Guaraní Antonio Franco Ramón. Bueno, hay Portillo que le recrimina a un compañero, ¿no? Dale, es el grito ya que marca un poco la desesperación de Brown, ¿no? Por encontrar algo futbolísticamente que le permita por ahora descontar. Se le va a terminar el tiempo, van 36 ya. Bien, señoras y señores. El balón va a quedar en poder de Guaraní Antonio Franco. Estamos en directo a través de Deportes Misiones en el streaming. Ya tenemos 37 minutos, Ramón. No, estamos viendo los mensajes de la gente, ¿no? Sí. Que está prendido a la transmisión. Le agradecemos mucho el acompañamiento. Sí, tal cual.
Realmente muy Mamita, bien. Todo de 10 de 10, ¿eh? La pelota es controlada por Jorge Gibson Brown. Lo importante es siempre la disponibilidad. La pelota va hacia el medio y va saliendo Eduardo Flores, mi querido Ramón Romero. Bueno, quisiera ser en un partido OBS, ¿no? Encargado de la computadora. Sí, no, tiene sus ventajas. Y- Señores, estamos en directo a través de Deportes Misiones, con Ramón Romero en los comentarios, con Fernando Mongelos en el campo de juego, Germán Bogler en la operación técnica. Y estamos a través del streaming. Joaquín Machado con la pelota. La pelota es controlada ahora por Bron. Gustavo Chaqueta en cámara. Intenta Guaraní Antonio Franco ahora. Retrasando para Eduardo Flores. Flores con el balón. Va a salir desde el fondo Guaraní Antonio Franco. 38 minutos, Romero. Se nos va terminando el partido. Domina con la zurda y le pega con la zurda a Flores. El dolor que estaba experimentando ya hace un rato es en su pierna derecha, no la usa prácticamente. Ese. Está conteniendo. Busca el tercero Guaraní. La pelota al área. Y el balón a las manos de Ibáñez. Va a salir desde el fondo Jorge Gibson Brown. Y no desiste el conjunto de Villa Urquiza. Buscando el descuento. Han estado un poco más animados en los últimos 10 minutos en comparación al resto de la segunda parte, mi querido Romero. Ahí lateral que corresponde a Jorge Gibson Brown. Comente, Romero, comente. Bueno, traiga otro auricular para la otra transmisión, ¿eh? Porque nos estamos por sacar la oreja acá compartiendo. Tiro libre que corresponde a Guaraní Antonio Franco. Y Sí, Fernando. amonestado Nicolás Portillo, el tercero en Brown. Saga central amonestada, ¿eh? Perfecto. Fer, ¿qué pasará después en la próxima ronda para ir viendo un poco? Pregunta a la gente, ¿no? ¿Va a haber cruces otra vez entre los equipos misioneros que van quedando o ya aparecerán otros de otras provincias? No sabemos, ¿eh? Lo que sabemos es que clasifican 2 de grupo. Yo entiendo que será, por supuesto, el cruce misionero. Después ahí saldremos de la provincia. Los únicos 2 representantes, recordemos que de enfrentarse será seguramente en instancias finales, ¿eh? No Sí. puede haber una final entre misioneros. Eso Perfecto. aclaro por las dudas. Claro, la gente pregunta y tratamos de clarificar un poco. Es todo incierto por ahora. Señores, el centro y el cabezazo de Portillo para despejar. Entramos a jugar los últimos 5 minutos de partido. Ya tenemos 40. ¿Y la figura atacar, Romero? Pero aclaro algo, digo incierto no porque desconozcamos, sino por el hecho que por ahí las decisiones del Consejo Federal van modificando algunas cuestiones, ¿no? Tal cual, ¿eh? Bueno, señores, 40-15 tenemos. ¿Y hasta ahora quién es la figura, Romero, para vos? A mí me gustó mucho y lo destaqué en los comentarios de lo que va Julián Vera, ¿no? Por el despliegue ya no está en el terreno de juego. Coincido, ¿eh? Coincido. Fernando, la figura hasta acá. Y me quedé con el 7, por lo que ha hecho en el primer tiempo y lo que quedó hasta que salió Julián Vera. Bueno, vamos a coincidir entonces. Digo porque hay jugadores que hicieron goles, ¿no? Pero a veces hay jugadores que aportan mucho sin la pelota, ¿no? La movilidad de Julián Vera, la permanente ubicación para hacer una señal de pase para el compañero, realmente hablan de un despliegue importante en un funcionamiento colectivo donde Duto le ha encontrado un lugar. Quizás también alguien que ha resaltado mucho también en el conjunto local es Gómez. Que en un momento llegó hasta a defender, Romero. Pero bueno, señores, la pelota es controlada por Guaraní que gana 2-0. Aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Está ganando 2-0. El conjunto local a Jorge Gibson Brown. Enzo, Sí, se vienen 2 modificaciones de Brown, las últimas 2. perfecto. Ya vamos a ir con eso. La pelota controlada por Masloski. Masloski con la pelota. Masloski. Va jugándola con Orellana. El balón hacia atrás. Habrá que ver cuánto más se va a jugar, Romero, ¿eh? La pelota es controlada por Adami. Adami. Busca el tercero Guaraní, ¿eh? Señoras y señores, Galeano para el tercero. A ver qué hace Galeano. El tercero de Guaraní. Gol. ¡Gol de Guaraní Antonio Franco! Señoras y señores, Mauro Gómez marca el tercero para Guaraní. Estaba cantado, ¿eh? Señores, lo gana la franja.
3-0 aquí en Villa Sarita, Ramón. Golazo, por la gestión de pase que hizo Galeano, el paraguayo. Y lo habíamos mencionado, ¿no? El hecho de los espacios enormes que dejaba Brown, proyectándose en ataque con algunos de sus defensores. Y acá encontró y aprovechó el espacio. Galeano se fue hasta raya del fondo, metió el centro preciso. No llegó el arquero y Gómez la paró, midió y la metió dentro del arco para marcar el segundo de su cosecha personal, el tercero de Guaraní. Fer, ¿cómo se vivió este gol? Abrazo entre Manu Duto y Juan Luchán. Puño apretado también para los técnicos. Quinto gol para Mauro Gómez en este torneo regional amateur. Y cuarta asistencia para Leonardo Galeano, que ya también se apunta como el máximo asistidor de entre la zona de Misioneros mínimamente. Sumo ahora, me preguntabas recién la figura, Mauro Gómez. Este Sí, gol, sí, sin si lugar había a dudas, dudas, lo convierte en el destacado, ¿no? La importancia de los goles, la vigencia de Mauro Gómez, el sacrificio. Esto es no bajar los brazos nunca, prepararse físicamente siempre para estar siempre disponible. En este caso, titular en este Guaraní y aportando en cada partido los goles para que Guaraní siga avanzando. Iba a mencionar las modificaciones. Ingresaron Maximiliano Arrieta con la 15 y con la 14. Franco Maidana, ya te complemento quiénes salieron. Bien, señoras y señores. La pelota al área. Y va saliendo rápidamente Guaraní, Antonio Franco. Ya estamos cerca del tiempo cumplido. Tenemos casi 44 minutos. Veremos cuánto más se va a jugar. Lo gana Guaraní, Antonio Franco, por 3-0. En 44 de esta segunda parte. La pelota la tiene Masloski. Masloski con el balón. Tocándola hacia atrás para que la tenga Orellana. Otra vez el balón en poder del conjunto local. Que vale la aclaración que después de los 30-35 de ambas partes ha marcado, ¿eh? La pelota es controlada ahora por Bron. Mete la pelota en el área. Va a buscar hasta la línea final. Balón sí. a las manos. ¿Penal? Perfecto. Sí, penal, sí. Penal para Jorge Gibson Bron. Ese. Me parece que no hay duda. Romero fue, ¿no? Sí, Romero. Romero fuerte contra. Fuerte y abajo, Cáceres. Fuerte cuando prácticamente estaba contra la línea el jugador de Brown. Fuerte el defensor. Y ahí va Carol. Estamos viendo la repetición. Sí, queda claro, ¿no? La Sí, infracción existió. perfecto. Lo colgó contra el cartel. Ni el cartel se salvó, ¿eh? Claro, A ver, el ahí cartel estamos cayó. viendo. Sí, Sí, no. claro. Penalazo, ¿eh? Tira, se arroja, tira al centro y lo encuentra a Cáceres y lo hace volar contra el Ahora cartel. digo, a ver, lo lógico es, el defensor defiende, ¿no? Pero ¿con qué necesidad ganando 3-0? Innecesario, totalmente claro. innecesario. Claro, la intención obviamente era Claro. evitar el centro, ¿no? Que lo tiró a medias el jugador de Jorge Brown. ¿Qué pasa en el banco Guaraní, Fer? ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo reacciona Suire también? Sí, algunas indicaciones solamente para Dávalos, cara de pocos amigos. Para Duto no le gustó para nada el penal que le cobraron. Y el segundo en contra para Guaraní, recordemos, ya le habían convertido en penal a la franja con River de Santa Rita. Lo había hecho Alejandro Durque aquella vez en el 7-1, la goleada franqueada. Bien, señoras y señores. Hay penal que corresponde ahora a Jorge Gibson Bron. Vamos a ver cuánto más se va a jugar. Ahí viene Flores, el arquero, a hablar primero con Ramón González, que es el entrenador de arquero, y con Juan Luchán, ¿no? Que charlaron con el número 1 de Guaraní, Antonio Franco. Bien, Fer. Sí. No, iba a decir que bueno, se ha reincorporado Alan Cáceres. Y me parece que de no haber sorpresa será quien patea el penal, Bien, señoras y señores. Hay penal que corresponde. Y efectivamente ha tomado la pelota al número 10. Hay penal para Bron. Le va a dar Cáceres esa pelota. Claro, a ver. Zarza está cerca, mirando. Axel Vallejo también. Hay otra tarjeta Amonestado. amarilla, ¿no? Amonestado Romero, me parece, ¿no? Amonestado Romero, sí. Bueno. La saga central de Guaraní también amonestado. O logra el tan ansiado descuento que buscó incesantemente Bron, o Guaraní tiene una tarde redonda con Flores tapando el penal. Hay dos opciones. Señores, le va a dar Cáceres a esa pelota. Ahí va Cáceres para el remate. Te dije. Una de dos.
y lo terminó tapando Flores y Guaraní termina de redondear una tarde bárbara. Una tarde donde le salió cuando se lo propuso todo, Romero. Exactamente. Lo ejecutó a media máquina, no digo por la ubicación que le dio, ¿no? No dio rebote Flores, no se quedó con la pelota, cosa que por ahí no pasa habitualmente en un penal. Todos fueron a abrazarlo, muchos de sus compañeros, al arquero de Guaraní, Antonio Franco. Bueno, señores, ¿cuánto más se juega, Fernando? ¿Cuánto más? ¿Hasta cuándo vamos? La pelota es controlada por Guaraní. Va para el cuarto, va para el cuarto. Al techo del arco, listo. Ahí nos levantamos, no íbamos, Romero. Claro, sí, exactamente. Bueno, ya desmembrado Brauno. Encima del 3-0 el penal que le ataca a Flores. Y acá dejó unos espacios que apareció allí el jugador de Guaraní. La tiró por arriba. Bien, señoras y señores. Qué linda tarde de lunes, Romero. Sí, bueno, yo bien tarde de lunes. Fer, vos que manejás muchos datos, Brown llegó con buenos números, ¿no? Con 3 victorias, 9 puntos a jugar este partido, ¿no? Sí, y está sufriendo una derrota importante, ¿no? Y vos sabés que hace rato lo gana acá, ¿eh? En torneos oficiales de AFA no ha ganado nunca. En el Clemente Fernández de Oliveira. Siempre las veces que ha triunfado frente a Guaraní ha ido en el Salvador Nosiglia. Bueno, señoras y señores. En la próxima fecha Guaraní va a Santa Rita para enfrentar a River y Brown va a recibir a Colonial. Bueno, ya tenemos jugado 4 minutos por sobre el reglamentario. Exacto. Vamos a ver cuánto más se juega. La pelota es controlada por Brown. Se entiende lo de la adición, Romero, pero es como que ya no tiene mucho sentido esto. Mirá, va para el cuarto Guaraní, señoras y señores. Llega el cuarto de la franja. No, lo erró. Bueno, señores. Saque de arco. A ver, ¿cuánto más? 6 minutos más. 6 minutos más. De lo que ya se jugó hasta ahora. Claro, van 49 ya. Bueno, señores. No, una cosa. Lo que acaba de errar Duarte, ¿eh? Y se peleó con Galeano más o menos, se disputaban la pelota a ver quién definía. Lo enojado que quedó Duto. Pero imagínate vos. El 15 Pintos era, ¿no? El Exactamente. Pintos, ok. Le erré yo también. Para compensar. Señoras y señores. No, el 16, perdón. No me haga dudar Romero, por favor. No, ahora se pone de espalda y veo el 16, no. Lo importante, el 15 y el 16 cerró algo imposible casi, claro. ¿No? Señoras y señores. Le habían robado la pelota a Portillo que, bueno, ya prácticamente entregado, miraba cómo iban a convertir y Guaraní no convirtió. Gana 3-0 Guaraní, Antonio Franco. Una tarde redonda para el conjunto local. Ha convertido 3 goles. Mauro Gómez caído. 3 goles muy buenos. Y Flores que se quedó con el penal. Señores, está de parabienes Guaraní, Ramón. Sí, ahí está Mauro Gómez caído en el medio del campo de juego. Ahí viene Flores otra vez y se hace atender, ¿no? Es en la pierna derecha, la que no está utilizando prácticamente. Y ahí vuelve otra vez Flores, que se quedó con el penal ejecutado por Cáceres. Señores, la pelota es controlada por Guaraní, Antonio Franco. El balón, el pelotazo aterriza en el campo de Jorge Gibson Brown. Restan 4 minutos para que se termine el encuentro. O al menos lo que adicionó Harold Lemos. Que adicionó 6, más de lo que ya se había jugado, que eran 4 minutos más. Claro, van 50 en realidad. Total, de acuerdo al cómputo faltaría uno, pero de acuerdo a lo que mostró Lemos, claro, ya iban 48, 49. 49, o sea, si redondeamos adicionó 10 minutos. Señoras y señores, ahora sí. Entonces ahí está. Eran 6. Gracias, Carol. Final del partido. Final del encuentro. Ha ganado Guaraní, Antonio Franco, Ramón. De manera contundente, 3-0. No hay dudas, no ha quedado dudas. Guaraní lo ha ganado muy bien. Se ha sacado un partido pesado de encima, porque lo que hablábamos recién, Brown llegó con números importantes, invicto, 3 partidos jugados, 3 ganados. Así es que Guaraní jugó de la mejor manera. Aprovechó los momentos, no había arrancado bien, se fue encontrando. Pudo marcar 2 goles en la primera etapa, lo que fueron importantes para darle un golpe a Brown anímicamente. Volvieron del descanso. Brown no encontró más allá de los cambios el camino para tratar de limar esa diferencia que era de 2. Después llegó el otro, encima erró un penal. Guaraní se lleva 3 puntos, llega a 9. Alcanza a Brown, pero por la
gran diferencia de goles que tiene a su favor Guaraní Antonio Franco. Es el líder de la zona 6, aquí en este lunes, con algo de sol, con una temperatura ideal, con una tarde linda para fútbol. Ganó Guaraní sobre Jorge Gibson Brown, 3-0, fecha 4 del Federal Amateur Enzo. Bien, señoras y señores, ha ganado Guaraní Antonio Franco. Una contundente victoria del conjunto de Villa Sarita sobre el conjunto de Villa Urquiza. Y aguardamos por Fernando Mongelos. El Las gesto, notas. bueno, me acotan acá, no lo vi yo, pero Sí. Matías Suire, una vez que pitó Harold Lemos del final, se retiró raudamente al vestuario, evidentemente muy contrariado, ¿no? Allí está Fernando Mongelos ya en el terreno con el paraguayo Galeano, sí. Dale, Vamos, Fernando, dale. Bien, nos encontramos con Leonardo Galeano. Leo, un partido difícil para estudiarlo, pero una victoria importante. Primeramente, muy buenas tardes para vos y a la audiencia. Sí, partido difícil. Nosotros sabíamos que iba a ser un partido muy complicado. Y como se dice, jugando de local hay que dejar los 3 puntos en casa. Bueno, una importante evaluación de local, justamente bien lo decías vos. De los 3 partidos, 9 puntos. Imagino que ahora a pensar en lo que viene de visitante, pero también ya con mente en la clasificación. Sí, y eso como te dije, de local vos tenés que ganar. Y nos tocó 3 partidos de seguido y supimos dejar los 3 partidos ganados en casa. Bueno, ahora no solamente a pensar en visitante, sino que también, ¿por qué no? A pensar un poquito más lejos, también a la Liga Posadeña que te ha tocado jugar, pero por supuesto el foco en el torneo regional. Sí, lo más importante ahora es el torneo regional. Y ahora descansar un chiquitito y esperar lo que se viene. Las palabras de Leonardo Galeano. Bueno, bien, Fer, ahí estaba el paraguayo Galeano, el 10. Ahí quedan algunos, bueno, quedan algunos jugadores de Brown todavía, Fer, pero no te... Ahí, Incluso está Duto ahí cerca. Señoras y señores, bueno, la palabra justamente de Leo Galeano. ahí va Fernando a buscar a uno de Brown también para tener la palabra del equipo rival, ¿no? Perfecto. Portillo está hablando con otros colegas. Mientras tanto, bueno, los periodistas colegas despliegan su trabajo allí en el terreno de juego. Guaraní se lleva una importante victoria, ¿no? No sufrió prácticamente, Brown no se encontró hoy, le costó poder quebrar el sector defensivo de Guaraní, no hubo sociedades futbolísticas y es por eso que Guaraní se llevó una ventaja. Ahí está Fer con Portillo. Dale, Fer. Bien, nos encontramos con Nicolás Portillo, defensor central de Jorge Gibson Brown. Bueno, Nico, qué preguntarte, tener un partido demasiado duro. Sí, la verdad, un partido duro. Veníamos a jugar este partido, la verdad que nos preparamos para la semana. Creo que hicimos bien las cosas y en algunos descuidos encontraron los goles y la verdad que eso nos condicionó todo el partido. Bueno, vienen invictos, primera derrota en un estadio difícil como es el de Guaraní, pero bueno, a pensar que ahora se vienen 2 partidos local para asegurar la clasificación. Sí, creo que vamos a trabajar ya en la semana pensando en el partido del fin de semana. Creo que tenemos 2 partidos importantes que salir a ganarlo y la verdad que creo que vamos a clasificar. Estamos bien, estamos fuertes como equipo, como grupo y la verdad que vamos a salir a dar la cara. Bueno, vos sabés de lo que se trata de un torneo regional, un ascenso. Ahora en estos partidos, ¿se piensa ya en la clasificación, se piensa incluso en el ascenso o van más perfil bajo? Yo siempre pienso partido a partido. Creo que partido a partido uno está dando. Mirá, hoy pensamos que iba a ser un resultado positivo para nosotros y se nos dio así que pensamos partido a partido. Creo que el fútbol es así y no pensamos en el ascenso. Está muy lejos todavía, creo que tenemos que mejorar muchas cosas y vamos a ir partido a partido. Bueno, las cosas negativas de este partido, creo que los baches, algunas cosas así, imagino que esto también algo de bronca. Sí, de bronca, la verdad que ahora hay que masticar el partido de hoy, en la semana hay que preparar el partido de fin de semana y creo que estamos bien, así que estamos tranquilos, creo que hoy hicimos un partido, nos costaron unas pelotas, pero bueno, creo que estamos bien como grupo. Las palabras de Nicolás Portillo. Bien, ahí está Fernando, gracias Portillo, ¿no? Porque después de un resultado así, quedarse es un gesto importante, ¿no? Así es que buen el trabajo de Fernando Mongelos allí, que bueno, que ya ha cumplido su tarea y muy bien, con todos los datos, Tal cual. acompañando la transmisión y ahora también con los protagonistas que hablaron con Deportes Misiones TV. Ganó Guaraní Antonio Franco, Enzo Portel. Placer de haber compartido una transmisión. Bueno, a Gustavo Jaquet, excelente trabajo de la cámara. A Germán y a Martín Bogler, como dicen los muchachos del grupo, los Bogler Cuera. Tal cual. Aquí presentes. Rico mate lo de Con Martín, mate, ¿no? es lo importante. Sí. Campeón regional de ciclismo paraguayo, Mirá. el muchacho acá,
Así que... No andamos con chiquita acá. No, acá andamos, sí. Bien, Fer, gracias por el... El pique corto, ¿cómo estuvo? ¿Bien? ¿Costó regresar? Bueno, Costó un poquito. buen laburo, Fer, un placer. Muchas gracias. Como siempre, un placer formar parte del equipo. Nos estaremos viendo en la próxima. ¿Eso? Mi amigo, hasta mañana, hasta la próxima, mejor dicho. Mañana, La costumbre. No, mañana es martes. Hasta la próxima, Raymond. Un placer enorme. Cerramos la transmisión de Deportes Misiones TV. Lunes de fútbol en Villa Sarita. Ganó Guaraní sobre Brown 3-1.